Este fanfic lo estás escuchando en Rangerfix, únete a nuestro Patreon para escuchar mucho más, empecemos. Capítulo 126. Él no es el indicado para ti. Observando los rostros conocidos entre la multitud. Aokaba estaba un poco aturdido. Espera, ¿qué? ¿De verdad enviaron a Genin al campo de batalla? Aokaba. Kurena y Yui, que estaba entre la multitud, vio a Aokaba desde lejos y corrió hacia él, dando saltitos y brincando. Su sonrisa, semejante a una flor, hacía que mucha gente a su alrededor la mirara con frecuencia. Al ver esto, Yugaru Yosuke, que originalmente quería acercarse, se detuvo discretamente y se quedó no muy lejos, guiñándole un ojo a Aokaba. Pero siempre hay alguien sin tacto. Uchiha Tetsubi los siguió y llegó delante de ellos. ¿Por qué están todos aquí? Al ver a la linda Kurena y Yui frente a él, Aokaba no pudo resistir la tentación de acariciar su suave cabello. Kurena y Yui instintivamente encogió ligeramente el cuello antes de detenerse, permitiendo obedientemente que la tocara. Sus ojos se curvaron como medias lunas mientras decía: Papá dijo que la aldea quiere que nosotros, los Genin, nos encarguemos primero de patrullar y de la logística para adquirir algo de experiencia. Aokaba asintió al oír esto. Eso tiene sentido. Primero, deben familiarizarse con el campo de batalla, adquirir experiencia y ascender lentamente de rango. Siempre y cuando no los arrojen a la matanza en el frente de batalla desde el principio, no hay problema. En ese preciso instante, se oyó una voz que venía de más adelante. Todos los ninjas de nivel Jonin especial o superior, reúnanse en el centro de mando. Un Jonin con un chaleco antibalas verde se encontraba en un lugar elevado y gritó: todos los demás, reúnanse en el campo de entrenamiento. Aokaba y los otros dos se miraron. Todos los demás claramente se refería a ellos, los Chunin y Genin. Los tres siguieron el flujo de gente hacia el campo de entrenamiento. Durante este proceso, Aokaba también reconoció a otra persona conocida en el grupo. Uchiha Shisui. ¿Este tipo es solo un Chunin? Aokaba estaba algo confundido, pero luego sintió alivio. Los títulos de Chunin y Jonin son más bien títulos o cargos profesionales. No siempre se correlacionan directamente con la fuerza. Además, Shisui no es muy mayor ahora mismo, tiene aproximadamente la misma edad que Kakashi. Incluso Kakashi, que fue el que ascendió de rango más rápido, solo es Chunin, así que tiene sentido que Shisui también lo sea. Cuando la multitud llegó al espacio abierto del campo de entrenamiento, encontraron a un Jonin que parecía un instructor esperándolos allí. Todos, formen una fila. Gritó Suzuki Shinji, que estaba de pie arriba. Al observar cómo los numerosos ninjas que se encontraban abajo formaban gradualmente una ordenada falange bajo su mando, el pecho de Suzuki Shinji se infló ligeramente. Los héroes nacen, sin duda, en tiempos difíciles. Jamás imaginó que un día, un Chunin como él podría convertirse en Jonin y comandar a tanta gente aquí. Se aclaró la garganta, enderezó la espalda y dijo con voz firme: soy Jonin Suzuki Shinji, el encargado de la asignación de equipos. Pero antes de organizarlos, tengo algunas cosas que decirles. Al ver que todos los que estaban abajo lo escuchaban en silencio, Suzuki Shinji sintió con satisfacción. Respiró hondo, alargó las palabras y comenzó su discurso. Todos. La guerra ha comenzado. Aunque solo seáis Chunin o Genin, aún lleváis la gloria de Konoha sobre vuestros hombros. Como oficial superior, debo decirles solemnemente que el campo de batalla no es ninguna broma. Deben seguir la disciplina al pie de la letra. Obedezcan todas las órdenes, no abandonen sus puestos sin permiso e informen de inmediato cualquier avistamiento enemigo. Suzuki Shinji disfrutó enormemente este proceso de dar órdenes. Adoptando la postura de un veterano experimentado y de un superior, dio una larga charla. Su discurso estaba repleto de palabras grandilocuentes como responsabilidad, honor y voluntad de fuego, pero el contenido real era vacío y tedioso. Justo cuando la gente de abajo empezaba a impacientarse, la interminable charla finalmente terminó. Ahora, comiencen a formar equipos. Todos los Chunin, salgan y colóquense a la derecha. Genin, colóquense a la izquierda. La multitud se fue desplazando a medida que cada uno se movía hacia un lado u otro según su estatus, formando lentamente dos falanges. Sin embargo, una vez completada la división, una persona permaneció en el centro del campo. Aokaba. Suzuki Shinji frunció el ceño al ver aquello, sintiéndose muy confundido. Jonin debería haber ido al centro de comando para la reunión. ¿Por qué sigue habiendo alguien aquí? Al pensar en esto, esbozó una leve sonrisa y le recordó amablemente: Jonin tiene que ir al centro de mando para la reunión. Profesor, aún no me he graduado.
respondió Aokawa, de pie en el centro, con calma. Como no se había graduado, naturalmente no era un genin, y mucho menos un chunin. El campo quedó en silencio por un instante, seguido de una explosión de risas. Algunos de sus antiguos compañeros de los 2 años anteriores fueron los que más se rieron. Entre ellos, varios chicos que sentían algo por Kurena y Yui llevaban tiempo sintiendo en secreto su disgusto por la actitud cariñosa que ella había mostrado hacia Aokawa. Inmediatamente comenzaron a hablar con sarcasmo. Aokawa sigue siendo el mismo de siempre. Nunca le faltan chicas, pero no puede obtener su certificado de graduación. Jajaja. Llevamos 2 años fuera y todavía no se ha graduado. ... Durante un rato, la multitud murmuró animadamente conversando. Uchiha Inabi y Hinata Irua recordaron de repente que Aokawa seguía siendo un estudiante de la Academia Ninja. Simplemente, últimamente había sido tan feroz que lo habían pasado por alto por completo. En la falange Genin, rostros conocidos como Yuga Yosuke y Midgumi miraban con hostilidad a quienes reían. Las cejas de Kurena y Yui se alzaron con ira mientras se giraba para mirarlos fijamente. ¿Y qué si no se ha graduado? Incluso sin graduarse, es mucho más fuerte que ustedes, los supuestos Genin. Bajo la mirada de Kurena y Yui, esas personas solo pudieron callarse poco a poco. Aunque era una chica, el genjutsu de su familia era más que suficiente para controlarlos. Solo pudieron murmurar en voz baja. Siguen siendo los mismos, solo que se esconden tras una chica. Exacto. Suzuki Shinji se quedó sin palabras al escuchar las palabras de Aokawa y no pudo hablar durante un buen rato. Su rostro se ensombreció. En realidad, había juzgado mal y confundido a un estudiante de la Academia Ninja con un jonin. Al pensar en esto, sintió tanta vergüenza que casi se muere. Había perdido mucho prestigio. Al ver al único niño en el campo que no llevaba una cinta ninja en la cabeza, quien aparentemente lo había tomado el pelo, no pudo evitar sentir asco. Agitó la mano con impaciencia. Entra en la falange de Genin. Una vez que Aokawa entró en la falange Genin, Suzuki Shinji continuó gritando. En los próximos días, formaréis vuestros propios equipos para encargaros de algunas tareas de patrullaje y logística en este campo de batalla. Los equipos estarán liderados por un chunin. Una vez finalizada la reunión, cada chunin podrá dirigirse a la falange Genin de la izquierda y seleccionar a 2 Genin adecuados como compañeros de equipo. Podrán negociar entre ustedes. Si hay otras misiones de alta dificultad, un jonin te guiará para llevarlas a cabo. ¿Lo entiendes? Comprendido. Bien. Suzuki Shinja sintió con satisfacción. Justo cuando todos pensaban que había terminado, volvió a hablar. Ahora, anunciaré algunos puntos importantes. Primero, al ver a Suzuki Shinji comenzar otro discurso interminable, sus mentes no pudieron evitar divagar de nuevo. En la falange Chunin. Sé lo que estás pensando. Dijo Uchiha Inabi de repente a Hinata Irua, que estaba a su lado. Yo también sé lo que estás pensando. Respondió Hinata Irua. Busca a otra persona. Él no es el adecuado para ti. Él tampoco es el adecuado para ti. Solo conseguirás frenarlo. Déjalo ir. Un equipo no necesita tener 2 yugas iguales. ¿Qué tiene de malo que haya 2 yugas? Hinata Irua arqueó una ceja. Solo los miembros del mismo clan pueden tener un mismo corazón y una misma mente. Si eso es así, entonces los diferentes clanes se complementan mejor entre sí. ¿Complementar sus fortalezas? Se burló Hinata Irua. Si quieres aprovecharte de su fama, solo dilo. Tú, un Uchiha de cejas pobladas y ojos grandes, ya has aprendido a hacerlo. ¿Qué tiene de malo el Uchiha? ¿Acaso un Uchiha no puede tener un lado vulnerable? Uchiha Inabi, con la mente muy clara, respondió. No secuestren moralmente al Uchiha ni intenten imponernos una definición. El Uchiha no se puede definir. HMPH. Entonces veremos quién es más rápido. ¿Comparando velocidad? HMPH. No puedo compararme con Aokawa, pero estoy seguro de que soy más rápido que tú. Entonces intentémoslo y veamos. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 127. Capítulo 127. Shisui, ¿por qué te unes al alboroto? Justo cuando Uchiha Inabi y Hinata Irua estaban en un punto muerto, Uchiha Shisui, que se encontraba alineado no muy lejos de ellos, no dejaba de escudriñar la formación Genin con la mirada. Finalmente, su mirada se posó en Aokawa. Lo reconoció como un estudiante de último año que había estado un año por delante de él en la Academia Ninja. Desde que se graduó antes de tiempo, apenas lo había visto, y no esperaba que aún no se hubiera graduado.
Lo que le desconcertaba era que, en toda la formación Genin, el único que le inspiraba una sensación de amenaza era este superior. Su fuerza no era tan simple como parecía a simple vista. Probablemente existían otras razones por las que no se había graduado. Pero eso no era importante. Solo necesitaba saber a quién elegir como compañero de equipo. Continuó escaneando y finalmente se detuvo en Midway. Su aura no se podía comparar con la de Okawa, pero entre esa gente, también era bastante formidable. Serán ellos dos. Decidió Uchiha Shisui. Mientras tanto, dentro de la formación Genin. En cuanto Yuga Yosuke supo que tenían que esperar a que los Chunin eligieran a los Genin, inmediatamente empezó a preocuparse por Okawa. Esto es un problema. Esos Chunin definitivamente no querrán a un estudiante que ni siquiera se ha graduado. Sin un Chunin que lo proteja, patrullar será muy peligroso. Al pensar en esto, el rostro de Yuga Yosuke se ensombreció de preocupación. Tras un instante, miró a Hinata Irua entre los Chunin y tomó una decisión. Cuando terminaba la reunión, él iba y se colocaba justo al lado de Okawa. Tenía cierto conocimiento del hermano Hiroa, y pertenecían al mismo clan, así que intentaría convencerlo de que los eligiera a ambos. De esa manera, al menos podrían cuidarse mutuamente. Midway era mucho más directo. De todos los presentes, conocía mejor a Kakashi y a Okawa. Supuso que Kakashi probablemente estaría pasando el rato con Uchiha Obito y los demás otra vez. Así que sin duda iría a pararse con Aokawa y esperaría a que esos Chunin los eligieran juntos. Además, con Aokawa cerca, su entrenamiento podía progresar aún más. Él siempre sabía exactamente cuándo parar cuando llevaba su entrenamiento físico al límite. Al principio no le dio mucha importancia, pero después de entrenar, descubrió que si Aokawa le ayudaba a controlar la intensidad, su recuperación y los resultados de su entrenamiento mejorarían significativamente. Sobra decir que Kurena y Yui era la indicada. Desde el momento en que se alinearon, sus ojos rojo rubí no se habían apartado de Aokawa. Solo Uchiha Tetrubis mostraba inquieto, haciéndole señas constantemente a Uchiha Inabi, entre los Chunin, para que lo eligiera más tarde. Por un instante, todos en el campo tuvieron pensamientos diferentes. Algunos esperaban que un Chunin conocido los eligiera, mientras que otros estaban preparados para ver a Okawa hacer el ridículo. Rin. ¿Por qué no dejas de mirarlo? Los celos de Uchiha Obito se desataron cuando vio a Rin Nohara mirando a Okawa con expresión preocupada. Rin Nohara negó con la cabeza. Me preguntaba, ya que no se ha graduado, ¿por qué lo enviarían al frente? Cierto. Se dio cuenta Uchiha Obito tardíamente. Ni siquiera es un genin, ¿cómo es que lo enviaron aquí incluso antes que a nosotros? Si los demás Chunin no lo quieren más adelante, que Kakashi también lo elija. Rin, tú, Uchiha Obito no supo cómo replicar por un momento. Quería decirle a Rin que no se metiera, pero también sabía que su personalidad era así, siempre transmitiendo calidez a la gente que la rodeaba. Justo en ese momento, Suzuki Shinji, que se encontraba en el campo, finalmente terminó su extenso discurso. Los ánimos decaídos de la gente de abajo finalmente comenzaron a mostrar algo de energía vital. Muy bien, ahora elijan sus propios equipos. Suzuki Shinji hizo un gesto con la mano. Pueden retirarse. En cuanto terminó de hablar, Uosh. 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 Varias imágenes residuales en movimiento aparecieron repentinamente en el campo mientras se utilizaba repetidamente la técnica de parpadeo corporal. Algunas personas que se encontraban en la trayectoria de las imágenes residuales fueron golpeadas accidentalmente y retrocedieron varios pasos. ¿Acaso hay necesidad de tanto dramatismo? ¿Cuál es la prisa? Exactamente, murmuraron las personas que habían sido empujadas. En el segundo siguiente, todo el ruidoso campo de entrenamiento quedó en silencio al instante. Varias personas se reunieron alrededor de Okawa al unísono. Kurena Yui agarró el brazo de Okawa, aferrándose a él como un perezoso, con sus grandes ojos brillando con una mirada cautelosa mientras parpadeaba al observar a la gente que los rodeaba. Uchiha Tetsubi tiraba de la otra mano de Okawa. Tenía la intención de decirle a su hermano mayor que había encontrado a alguien poderoso en quien confiar, pero al ver a Uchiha Inabi ya de pie frente a él, sintió que no era necesario hablar. Uchiha Inabi y Hinata Irua tenían cada uno una mano sobre el hombro de Okawa, mirándose fijamente y negándose a ceder. Yo lo elegí primero. Dijo Uchiha Inabi con expresión poco amigable. Oh. ¿Lo elegiste? ¿Qué derecho tienes a elegir a Okawa? Dijo Hinata Irua con sarcasmo, con una mirada igualmente hostil. En cualquier caso, estoy aquí para formar equipo con Aokawa. ¿Qué elegir? Oíste mal.
Los ojos de Uchiha Inabi parpadearon mientras se defendía. Dije saltar. Cierto. Salté delante de Aokawa primero, así que debería formar equipo conmigo. ¿Tú primero? Las venas alrededor de los ojos de Hinata Irua se hincharon. Mis ojos lo vieron claramente. Llegué primero. ¿Primero? El Sharingan de dos Tomoe de Uchiha Inabi giró lentamente. Las mentiras no tienen sentido ante estos ojos. Ambas partes estaban enfrentadas y la atmósfera estaba cargada de tensión. En ese preciso instante, Uchiha Inabi vio que Hinata Irua tenía ambas manos sobre los hombros de Aokawa. Estaba a punto de hacer lo mismo y levantar la otra mano cuando de repente se dio cuenta de que las dos manos de Hinata Irua parecían un poco diferentes. Siguió con la mirada una de las manos. Shisui. ¿Por qué te unes al alboroto? Bueno, si no me equivoco, fui el primero en llegar, dijo Uchiha Shisui con una sonrisa, en un tono muy amable. No esperaba que no fuera el único en el campo que viera la verdadera fuerza de Aokawa. Por suerte, Body Flicker tenía cierto talento. Realmente no podía subestimar a los demás. El pie de Yuga Yosuke, que acababa de levantar, se quedó suspendido en el aire. Se quedó boquiabierto al contemplar la escena con total incredulidad. ¿Qué está pasando? ¿Tanta gente peleándose por él? Es que este chico, Aokawa, no solo es popular entre las chicas ahora, sino que también triunfa entre los chicos. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 128. Capítulo 128. Uchiha Duansui en el campo de entrenamiento. Aokawa estaba rodeado de varias personas, ninguna de las cuales estaba dispuesta a ceder. Megumi se rascó la cabeza con timidez, dándose cuenta de que parecía haber llegado demasiado tarde. Kakashi lo observó todo con gran interés. Kakashi, ¿qué está pasando aquí? Preguntó Uchiha Obito inclinándose. Junto a ellos, Rin Nohara también sentía mucha curiosidad y esperaba la explicación de Kakashi. ¿Qué otra cosa podría ser? Se están peleando por un compañero de equipo capaz, respondió Kakashi con desgana. ¿Este chico guapo es realmente fuerte? Uchiha Obito parecía sorprendido. Kakashi puso una expresión como si estuviera mirando a un idiota. Probablemente eres el único que no se da cuenta de lo fuerte que es. Uchiha Obito se disgustó de inmediato y se levantó de un salto. ¿Puedes verlo? Si puedes verlo, ¿por qué no lo elegiste? No es por tu culpa, idiota. Dijo Kakashi con un tono inexpresivo, con los ojos como los de un pez muerto. Kakashi. Exclamó Uchiha Obito, remangándose las mangas, listo para la pelea. Muy bien, Obito. Rin Nohara lo detuvo rápidamente. Deja de discutir con Kakashi. Allende. Uchiha Inabi y los demás se negaron a ceder, llegando a un punto muerto. Al final, tuvieron que dejar que Aokawa, la persona en cuestión, juzgara quién había llegado primero. La mirada de Aokawa recorrió a los tres, deteniéndose finalmente en la mano de Uchiha Shisui que descansaba sobre su hombro. Él fue, sin duda, la persona que se labraría un nombre como Shisui del parpadeo corporal durante la Tercera Guerra. Tras darse cuenta de que el objetivo de Uchiha Inabi y Hinata Irua era él, Shisui aún así logró actuar más tarde, pero llegó primero. Lo había alcanzado antes que los otros dos. Al ver esto, las expresiones de Uchiha Inabi y Hinata Irua se tornaron algo agrias. Aunque Aokawa no habló, sus ojos lo decían todo. Uchiha Inabi, en particular, se puso rojo como un tomate al ser superado por un miembro más joven del clan. Imposible. Claramente ataqué primero. Aokawa, mira con atención. Debo haber sido el primero. Las venas alrededor del Byakugan de Hinata Irua se hincharon. Era evidente que él tampoco podía aceptar ese resultado. La multitud de espectadores murmuraba entre sí. Nadie esperaba que un estudiante de la Academia Ninja sin graduar se convirtiera en objeto de competencia entre tres expertos Chunin. Quienes antes se habían burlado de Aokawa ahora sentían que les ardían las caras de vergüenza. Uchiha Shisui retiró la mano y sonrió amablemente a los otros dos. Señoritas, ya que el objetivo de todos es formar equipo con la señorita Aokawa, ¿por qué no decidimos de otra manera? ¿De qué manera? Preguntó Uchiha Inabi con irritación. Es sencillo, dijo Uchiha Shisui, con la sonrisa intacta, pero un tono que denotaba una confianza indiscutible. Haremos un combate de entrenamiento. Si pierdo, me retiraré inmediatamente. Antes de que los dos pudieran hablar, añadió. Por cierto, ustedes dos, los mayores, pueden venir a por mí juntos. Al pronunciarse esas palabras, todo el campo estalló en un alboroto. 1 contra 2. Y los oponentes eran Chunin de élite de los clanes Uchiha y Hyuga. Shisui, eres demasiado arrogante.
Uchiha Inabi se rió con pura rabia. Hinata Irua también resopló fríamente, mirando a Uchiha Shisui con una mirada hostil. Al ver esta reacción, Uchiha Shisui se dio cuenta tardíamente de que podría haber un problema con su forma de hablar. Simplemente consideró que enfrentarse a ellos uno contra uno sería intimidarlos, así que aumentó la dificultad dejándolos luchar juntos. No pretendía menospreciarlos. Agitó las manos repetidamente y explicó apresuradamente. No te estoy atacando, ni pretendo menospreciarte. Simplemente creo que solo tendrás una oportunidad de ganar si vienes a por mí unido. De lo contrario, no sería justo para ti. Aokawa casi se echó a reír al oír esto. ¿Es un gran maestro? Este no es Uchiha Shisui. Este es Uchiha Duansui. ¿La explicación de un genio también es una jugada tan genial? No los detuvo. Quería ver hasta qué punto había progresado hasta entonces el futuro y mundialmente famoso Shisui del parpadeo corporal. Los rostros ya sombríos de Uchiha Inabi y Hinata Irua se tornaron de un color púrpura intenso y amoratado al escuchar esas palabras. Uchiha Shisui quería decir algo más. Fue interrumpido bruscamente por Uchiha Inabi, quien dijo con furia ardiente. No digas más. Que nuestras habilidades hablen por sí solas. Los tres se distanciaron un poco y se enfrentaron en el centro del campo de entrenamiento. Uchiha Inabi y Hinata Irua intercambiaron una mirada y se dispersaron tácitamente hacia la izquierda y la derecha, formando un ataque en pinza. Ir. Uchiha Inabi ladró, y ambos lanzaron sus ataques simultáneamente. Parte del puño suave. 80 trigramas y 32 palmas. Liberación de fuego. Gran técnica de bola de fuego. Por un instante, los dos atacaron a Uchiha Shisui en el centro desde dos direcciones diferentes. Sin embargo, la figura de Shisui desapareció del lugar un instante antes de que los ataques impactaran. ¡Qué rápido! El Byakugan de Hinata Irua hizo todo lo posible por rastrearlo, pero solo pudo ver una serie de imágenes residuales borrosas. El Sharingan de Uchiha Inabi también giraba a gran velocidad, intentando predecir el siguiente punto de aterrizaje de Shisui. Atrás. Giró bruscamente, lanzando una patada hacia atrás. Sin embargo, lo que pateó no era más que una imagen residual. Solo entonces se dio cuenta de repente de que Uchiha Shisui estaba por todas partes en todo el campo. El momento siguiente. Detrás de Hinata Irua se encontraba Uchiha Shisui, a quien ya había confirmado que era una imagen residual. Un cuchillo de mano le clavó la nuca con precisión. Hiroa ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Su cuerpo se desplomó y cayó de rodillas al suelo. Hiroa. Uchiha Inabi se sorprendió y miró rápidamente hacia atrás. En el mismo instante en que se giró, la figura fantasmal de Shisui ya estaba muy cerca, frente a él. Se acabó, señor. Una palma de la mano se presionó suavemente contra el pecho de Uchiha Inabi. Todo su cuerpo se puso rígido. Sabía que si hubiera sido una batalla de vida o muerte, ya estaría muerto. Todo el proceso duró apenas 10 segundos. Todo el campo quedó en absoluto silencio. Todos quedaron asombrados por la abrumadora velocidad que había demostrado Uchiha Shisui. Aokawa tenía su Byakugan activado, absorbiendo todo lo que acababa de suceder. Como era de esperar de Shisui, autor de Body Flicker, alterna sin problemas entre las imágenes residuales y el cuerpo real. Esto era una especie de talento. He perdido, suspiró Uchiha Inabi en el campo de batalla y dijo sin rodeos. Los Uchiha eran así. El reconocimiento de la fuerza estaba por encima de todo lo demás. Hinata Irua también se puso de pie, frotándose la nuca con una sonrisa amarga. No fue una derrota injusta. Con ello, ya no quedaba ninguna duda sobre la composición del equipo. Uchiha Shisui se convirtió en el capitán Chunin del escuadrón. Todavía nos falta una persona. Su mirada recorrió la formación Genin, luego caminó hacia Midway. Todas las miradas se centraron en el joven de cejas pobladas que vestía un mono verde y lucía un corte de pelo a tazón. Midway se quedó atónito por un momento, luego levantó el pulgar con entusiasmo, dejando al descubierto una hilera de dientes blancos y brillantes. Cuando los tres encontraron a Suzuki Shinji en el campo para registrarse, su mirada recorrió a Aokawa de vez en cuando. Este chico tiene algo especial. Un estudiante de la Academia Ninja que llega al frente de batalla, y mucha gente está luchando por capturarlo, incluso llegando a las manos. ¿Podría ser algún joven amo de alto rango de la aldea, que ha venido a engrosar su currículum? Con gran entusiasmo, ayudó a los tres a registrar la información de su equipo, pero al verlos alejarse, la duda en su corazón se hizo más fuerte. No, tengo que encontrar a algún conocido en el pueblo que me ayude a averiguar de dónde viene este chico. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 129.
Capítulo 129. Aokawa vs Uchiha Shisui en un rincón del campo de entrenamiento. Presentémonos y conozcámonos, sugirió Uchiha Shisui. Hizo una pausa y luego continuó. Yo iré primero. Soy Uchiha Shisui y domino la técnica del parpaleo corporal, el genjutsu, el kenjutsu y la liberación de fuego. Soy Midgui. La juventud ardiente es mi segundo nombre. Mi especialidad es el taijutsu. Midgui adoptó una pose clásica. Cuando le llegó el turno a Aokawa, su intención original era simplemente decir que era un ninja médico, como de costumbre. Pero teniendo en cuenta que ya estaban en el campo de batalla, consideró que sus compañeros debían tener una idea clara de su fuerza. Entonces, enumeró sus habilidades. Aokawa. Soy experto en ninjutsu médico, taijutsu y kenjutsu. Poseo capacidades de ataque a larga distancia y métodos de ataque a gran escala, y también tengo un conocimiento básico del ninjutsu de los 5 elementos. Al escuchar esta larga lista de presentaciones, incluso Uchiha Shisui no pudo evitar sentirse algo sorprendido. Este rango era demasiado amplio, ¿no? ¿Es posible que una persona sea realmente competente en tantas cosas a esta edad? Incluso para aquellos jonin de élite excepcionalmente dotados, era imposible ser hábil en múltiples campos simultáneamente. Uchiha Shisui guardó silencio durante un buen rato, decidiendo que necesitaba comprobar si sus definiciones de la palabra hábil diferían demasiado. Volvió a sugerir. Una presentación tan sencilla como esta no resulta muy intuitiva para comprender las capacidades de cada uno. Para una mejor coordinación en el futuro, ¿qué tal si hacemos un breve combate de entrenamiento? Midgui asintió enérgicamente. Llevaba muchísimo tiempo escuchándolos susurrar sin entender ni una palabra. Una pelea le permitiría conocer su fuerza de inmediato. Aokawa ya conocía la fuerza de Uchiha Shisui y Midgui, pero como ambos habían estado de acuerdo, asintió y aceptó. La mirada de Uchiha Shisui se dirigió primero hacia Midgui. Midgui se encendió al instante. Vamos. Que arda la sangre caliente de mi juventud. Los dos se trasladaron a un espacio abierto. Tras formar el sello de confrontación, ambos se movieron al mismo tiempo. No utilizaban ninjutsu, sino que se basaban exclusivamente en el taijutsu. Los ataques de Midgui eran amplios y poderosos, llenos de fuerza. Mientras tanto, Shisui se apoyó en la ventaja de la técnica del parpaleo corporal, esquivando constantemente y buscando una oportunidad para contraatacar. Kakashi y Uchiha Obito, que estaban cerca, también se inclinaron para observar. Ese tipo de cejas pobladas es realmente bueno en taijutsu, dijo Uchiha Obito, algo sorprendido. Kakashi, con las manos en los bolsillos, asintió. El taijutsu de Gui es realmente muy fuerte. Sin embargo, no se puede ganar solo con la fuerza bruta. Efectivamente, unos minutos después, Shisui atrapó a Gui en el hueco entre el final de un movimiento y el comienzo del siguiente, obligándolo a retroceder con una patada. Tu taijutsu es muy fuerte, evaluó Uchiha Shisui con seriedad. Eres más rápido. Aunque Midgui estaba en desventaja, la intención de batalla en sus ojos se hizo aún más fuerte. Mientras hablaba, apretó los puños y pegó los brazos a las costillas, preparándose para abrir las puertas y darlo todo. Alto, alto, alto. ¿Qué estás haciendo? Al ver esto, Aokawa se abalanzó rápidamente hacia adelante y sujetó a Midgui. Gui, es solo un simple entrenamiento. ¿Qué estás intentando hacer? Midgui pareció darse cuenta de dónde estaba. La mirada de batalla en sus ojos se desvaneció y se rascó la cabeza. Jaja, me emocioné un momento y lo olvidé. Uchiha Shisui dirigió su mirada hacia Aokawa. Señora Aokawa, por favor, guíeme. Está bien. Los dos se quedaron de pie uno frente al otro, y la atmósfera cambió al instante. Si el combate con Gui de hace un momento fue un choque de potencia y velocidad, este fue un duelo de técnica contra técnica. Shisui no bajó la guardia ni un segundo. Su figura parpadeó al activar la técnica de parpaleo corporal, y varias imágenes residuales atacaron a Aokawa desde diferentes direcciones simultáneamente. El chakra se condensó bajo los pies de Aokawa al activar Irenkyaku. Su cuerpo también se transformó en una sombra blanca que se entrelazó con las imágenes residuales. Pum. 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 Los puños y los pies chocaban constantemente en el aire, produciendo golpes sordos. Aokawa golpeó con la palma de la mano, apuntando directamente a los puntos de acupuntura del pecho de Shisui. El Sharingan de Shisui ya había anticipado la trayectoria del ataque. Su cuerpo giró en un ángulo increíble, esquivándolo por poco, mientras el kunai en su mano se dirigía hacia la cintura de Aokawa. En lugar de retroceder, Aokawa avanzó.
Su mano izquierda paró con precisión el kunai, mientras que su mano derecha formó una garra, intentando alcanzar la muñeca de Shisui. Los movimientos de ambos fueron tan rápidos que los genin que los rodeaban quedaron deslumbrados. Los magníficos movimientos de parpadeo corporal esculpieron imágenes residuales en el aire. Por un instante, múltiples Aokawas y Uchiha Shisuis aparecieron simultáneamente en el campo. Ellos, los dos son tan rápidos. Rin Nohara se tapó la boca, con el rostro lleno de asombro. Uchiha Obito observaba estupefacto. Por primera vez, descubrió que el chico guapo que siempre andaba cerca de Kurena y Yui realmente tenía la fuerza para enfrentarse al genio Shisui cara a cara. Los ojos de Kakashi, como los de un pez muerto, también se abrieron ligeramente. Se dio cuenta de que ninguno de los dos estaba usando toda su fuerza todavía. En ese momento, Uchiha Shisui saltó repentinamente hacia atrás, creando distancia. Miró a Aokawa en el campo y lentamente sacó la espada ninja de su espalda. Señora Aokawa, probemos el Kenjutsu. Seguro. Uchiha Shisui asintió. Al ver que la cintura de Aokawa estaba vacía, se preparó para ir a buscar una espada ninja que estaba a un lado. No hay necesidad de tanto lío, le gritó a Aokawa. Extendió la mano derecha y una luz azul blanquecina de chakra se iluminó repentinamente en su palma. Inmediatamente después, una espada ninja, cristalina como si hubiera sido forjada con cristales de hielo azul, apareció en su mano. Espada espiritual. Esto es. Al ver aparecer esta hoja de energía de la nada, la expresión de Uchiha Shisui se tornó solemne por primera vez, y apretó instintivamente el agarre de su espada ninja. ¿Qué clase de ninjutsu es ese? La multitud que observaba lanzó un coro de exclamaciones. ¡Qué hermosa espada! Los ojos de Rin Nohara brillaron, su mirada llena de admiración. Las chicas nunca se resisten a las cosas bellas. Los ojos de Kakashi, antes inexpresivos, ahora estaban muy abiertos, con las pupilas temblando ligeramente. En realidad es una espada ninja completamente condensada a partir de chakra. En este preciso instante, él estaba más sorprendido que cualquier otra persona presente. Porque realmente había fantaseado con la escena de luchar con una espada ninja condensada a partir de chakra. Pero a pesar de haber sido aclamado como un genio desde la infancia, se había enfrentado a repetidos contratiempos al intentar desarrollar este ninjutsu. Porque condensar el chakra en algo tan sólido como un objeto físico y mantenerlo en todo momento, el requisito de control de chakra era extremadamente alto. Tan alto que ni siquiera alguien tan brillante como él podría alcanzar ese nivel. Y sin embargo, hoy, alguien lo había usado justo delante de sus ojos. A Aokawa no le importaban las miradas de los demás. Miró a Uchiha Shisui, que estaba delante de él, agarró la espada espiritual y su figura desapareció en un instante. Sonido metálico. Al instante siguiente, el nítido sonido del metal chocando resonó en el campo. Empuñando cada uno una espada ninja, ambos bloquearon con firmeza los poderosos golpes del otro. La espada espiritual azul blanquecina chocó con la espada ninja plateada blanquecina, provocando una lluvia de chispas. Al mirarse a escasos centímetros de distancia, el chakra se condensó repentinamente en sus ojos. Byakugan. Sharingan. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 130. Liberación de agua. Técnica de la super gran cascada en el campo de entrenamiento. Chispas de fuego brotaban continuamente en el aire. Las figuras de Aokawa y Uchiha Shisui se entrelazaban constantemente en el centro del campo de entrenamiento, moviéndose tan rápido que solo quedaban sombras borrosas. Cada vez que sus armas chocaban, se oía un estruendo claro y resonante que hacía vibrar los tímpanos de todos los presentes. Demasiado rápido, no puedo ver sus movimientos en absoluto. Un genin murmuró para sí mismo. Su compañero, que estaba a su lado, hacía tiempo que había desistido de intentar seguirlos con la vista, y solo era capaz de juzgar la intensidad de la batalla a través del sonido. La ofensiva de Uchiha Shisui fue extremadamente feroz. Bajo su exquisito control, la espada ninja en su mano se transformó en rayos negros que atacaron a Aokawa desde diversos ángulos engañosos. La capacidad de percepción ultra rápida del Sharingan le permitió predecir cada movimiento sutil de Aokawa. Sin embargo, la actuación de Aokawa superó todas las expectativas. Sus pasos eran esquivos, y cada movimiento evitaba con precisión los tajos letales. Uchiha Shisui se sentía excepcionalmente incómodo luchando contra su peculiar juego de pies. Su experiencia previa en juzgar los movimientos basándose en las sutiles microacciones corporales del oponente resultaba inútil hoy. Su expresión se tornó solemne.
Tras un tajo, retrocedió de un salto y sostuvo su espada ninja horizontalmente frente a él. Técnica de parpadeo corporal por imágenes residuales. En un instante, aparecieron en el campo de batalla Shisui y Tsuchiya con apariencias y movimientos idénticos, provenientes de todas las direcciones. Ah, tengo la vista borrosa. ¿Cómo es que hay tantos Shisuis? Uchiha Obito se frotó los ojos exageradamente. ¿Genjutsu? ¿O clones físicos? Los ojos de Kakashi se abrieron de par en par mientras su cerebro analizaba rápidamente la situación. Los demás genin que se habían reunido alrededor también quedaron impactados por esta escena. Acababan de salir de la Academia Ninja y no comprendían bien la diferencia de fuerza entre los distintos ninjas. Los Shisui y Uchiha atacaban simultáneamente desde todas las direcciones, mientras que Aokawa, en el centro, giraba constantemente para bloquear los golpes de espada que lo rodeaban. Clam, clam, clam. Las chispas producidas por la colisión de las espadas ninja aparecían continuamente alrededor de su cuerpo. Con serenidad, afrontó todos los ataques mientras observaba a cada clon con atención, intentando encontrar el cuerpo original. Es inútil, Aokawa-senpai. Cada imagen residual soy yo. Ni siquiera el Byakugan puede ver a través de ella. La voz segura de Uchiha Shisui resonó simultáneamente en todas las imágenes residuales, haciendo imposible determinar dónde se encontraba realmente. ¿No puedes ver a través de eso? Aokawa permaneció tranquilo, sus ojos recorriendo alternativamente a los clones. Pero los canales de chakra de cada clon eran exactamente iguales. No podía distinguir cuál era el cuerpo original. Pero no entró en pánico en lo más mínimo. Agachándose ligeramente, saltó repentinamente muy alto en el aire, esquivando con calma todos los ataques de Shisui. Al ver a los Shisuis abajo esperando su aterrizaje, los labios de Aokawa se curvaron ligeramente. Como no sé cuál es el original, los trataré a todos como si fueran el original. Al instante siguiente, juntó las manos en el aire con fuerza. Liberación de agua. Técnica de cascada super genial. Un dragón de agua compuesto enteramente de chakra de alta densidad surgió de la boca de Aokawa. En un abrir y cerrar de ojos, se transformó en una entidad colosal que oscureció el sol, girando en espiral hasta cubrir el cielo sobre todo el campo de entrenamiento, con la cabeza y la cola del dragón de agua uniéndose para formar un enorme anillo de agua que giraba constantemente. Acto seguido, el centro del anillo de agua pareció conectarse repentinamente con el océano, y un torrente interminable brotó de él, precipitándose hacia abajo. Chapoteo. El enorme torrente cubrió por completo la luz del sol que venía desde arriba. Estás bromeando. Suzuki Shinji, que acababa de terminar de registrar un equipo cerca, giró la cabeza y vio la escena, estupefacto por la sorpresa. ¿Realizar una liberación de agua de tal magnitud en un lugar sin agua? ¿Acaso el chakra de este niño es infinito? Miró a los genin que estaban abajo, observando el espectáculo, y el color desapareció de su rostro al instante. ¡Oh, Dios! Estoy harto de ustedes, mocosos. Salió corriendo a toda prisa, huyendo para salvar su vida. Auge. La enorme cantidad de agua que caía del cielo era como un océano desbordándose. Se estrelló violentamente contra el suelo, y el impacto formó una enorme ola que se extendió a los alrededores. ¿Cómo es posible que el alcance sea tan grande? Ah. Retírense, rápido. Los genin se dieron cuenta demasiado tarde, solo entonces notaron que estaban parados demasiado cerca y corrieron frenéticamente hacia atrás. La ola los seguía de cerca, justo cuando estaba a punto de engullirlos. Liberación de la tierra. Muro al estilo de la tierra. Se alzó un enorme muro de tierra. Chapoteo. La ola golpeó la pared como si chocara contra un arrecife, levantando una espuma blanca como la nieve, y el flujo de agua quedó contenido justo en el borde del campo. Suzuki Shinji jadeaba con dificultad. Bien, bien, llegué a tiempo. En el terreno. Uchiha Shisui emergió de una gran ola, ya que los clones que se encontraban en el campo habían desaparecido. Estaba empapado y con un aspecto bastante desaliñado, con la mirada fija en la figura que descendía lentamente del aire, con una mezcla de sorpresa e incertidumbre. Era la primera vez que veía a alguien romper su técnica de parpadeo corporal de imagen posterior de una manera tan violenta. Como no podía ver a través de las imágenes residuales, simplemente incluyó todas las imágenes residuales en su rango de ataque. Esto fue simplemente fuerza bruta. Kakashi agarró a Rin Noara con una mano y a Uchiha Obito con la otra. Utilizando su habilidad para caminar sobre la superficie del agua, saltaba continuamente sobre las olas en la orilla para escapar del alcance del agua. Kakashi. Suéltame, no necesito que me salves.
Uchiha Obito forcejeaba en su agarre. Pero Kakashi no tenía tiempo para preocuparse. Sus ojos también estaban llenos de horror. ¿Puede el elemento agua ser tan ridículo? Incluso la liberación de agua de Nigaime, 2ND, Sama, de quien habló su padre, probablemente solo estaba en este nivel, ¿verdad? Todos los presentes en el campo guardaron silencio por un momento. Pasó mucho tiempo. El agua retrocedió. Uchiha Shisui miró a Okawa, que se acercaba, y no pudo evitar decir: ¿es esta la capacidad de ataque a gran escala que mencionaste? ¿A gran escala? Okawa se quedó atónito por un momento, luego negó con la cabeza. No quise decir eso. ¿Esto no? Los ojos de Uchiha Shisui se abrieron de par en par. ¿Qué quieres decir? ¿Hay algo con un alcance aún mayor que este? En efecto, este no es su alcance máximo de ataque. Uchiha Inabi, que se acercó desde un lado, recordó el mar de fuego infernal de aquella noche y le dio una palmada en el hombro a Shisui. Hay algo aún más ridículo que esto. Ya te acostumbrarás. Hinata Irua también le dio una palmadita en el hombro a Shisui con aire de conocerlo mejor. Al ver la expresión de sorpresa de Uchiha Shisui, sintió una satisfacción secreta. Este niño se pasó de la raya hace un momento. Es bueno asustarlo un poco. Al volverse para ver a Uchiha Inabi con la misma expresión, ambos compartieron simultáneamente una sonrisa cómplice. Suzuki Shinji también sabía ahora que no necesitaba preguntar a nadie más sobre ese tipo. Resultó que muchísima gente se peleaba por ser su compañero de equipo solo para aprovecharse de su éxito. Un ninjutsu de esta magnitud era algo que ni siquiera él, un Jonin, podía realizar. Es que, ¿cómo es posible que una persona así no logre graduarse? ¿Se ha vuelto tan corrupto el sistema de evaluación de la Academia Ninja? Uchiha Obito también se dio cuenta tardíamente de lo amplio que era el alcance del ninjutsu en ese campo. Se quedó con la boca abierta durante un buen rato, señalando a Okawa en el campo y luego mirando a Kakashi a su lado. Él, ¿cómo puede ser tan fuerte? Incluso más que tú. Kakashi lo ignoró, limitándose a mirar la espalda de Aokawa, absorto en sus pensamientos. Este supuesto repetidor se escondió demasiado. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 131. Escuadrón de patrulla. Esta técnica de liberación de agua disipó por completo las preocupaciones de Uchiha Shisui, y ambos cesaron su conversación con una gran comprensión tácita. Las personas que quedaron también formaron nuevos equipos, una por una. Kurena y Yui Uchiha Tetsubino lograron formar equipo con Aokawa, y finalmente formaron un equipo con Uchiha Inabi, quien estaba igualmente decepcionado. Yuga Yosuke, junto con otro extra, fue llevado por Hinata Irua. Kakashi seguía con Uchiha Obito y Rin Nohara. Cuando se dispersaron, Obito-kun incluso se acercó sigilosamente a Aokawa, queriendo que le enseñara ninjutsu de esa magnitud para poder impresionar a Kakashi. Aokawa lo ignoró. En ese momento, su bondad era genuina, pero también era cierto que no dudaría en atacar a la esposa de su amo en el futuro. En el futuro, Conan intentaría convencerlo con dinero, pero finalmente no lo consiguió. Era un hombre al que no se podía convencer ni con emociones ni con dinero. Además, con Uchiha Madara moviendo los hilos entre bastidores, era mejor no acercarse demasiado a él. Un mes después. En las afueras del paso de Yunagi, en un bosque denso. Aokawa, Uchiha Shisui y Megumi se movían por el bosque en formación triangular, manteniéndose alerta. En el frente de batalla, el aire siempre desprendía un leve olor a quemado, y el suelo bajo sus pies a menudo mostraba cráteres dejados por la devastación del ninjutsu. 100 metros más adelante, dirección 12 en punto. Uno en la copa de los árboles, otro bajo tierra, dijo Aokawa, caminando por el medio, de repente, con la voz muy baja. A las 2 en punto, a 400 metros de distancia, hay otro. Su Byakugan le proporcionaba un vasto campo de visión. Ningún camuflaje podía permanecer oculto. Uchiha Shisui, que iba en primera fila, se detuvo inmediatamente e hizo una señal con la mano. Por otro lado, Megumi flexionó ligeramente las piernas, con todo el cuerpo tenso y listo para atacar en cualquier momento. Shisui le hizo a Guya algunas señales tácticas con las manos, y Guya sintió con la cabeza profundamente. Al instante siguiente, la figura de Shisui desapareció del lugar donde se encontraba. Casi al mismo tiempo, Megumi, como una bala de cañón verde, cargó ferozmente en la dirección que Aokawa había señalado. Torbellino de hojas. En la copa de los árboles, un ninja oculto en las nubes que estaba observando ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de ser expulsado de su escondite por una fuerza descomunal. Una figura verde apareció rápidamente, atravesándole la garganta con un kunai.
El ninja que se encontraba en la posición de las 2 en punto pareció presentir algo y estaba a punto de moverse cuando una flecha de energía azul y blanca silbó en el aire, atravesándole el pecho con precisión. Aokawa bajó el arco espiritual que tenía en la mano, y la forma del arco se disipó lentamente. A través del Byakugan, vio la figura de Shisui emerger de detrás de un gran árbol, con su espada ninja clavada en el suelo. Está decidido, dijo, sacando la espada ninja manchada de sangre. Desde el descubrimiento del enemigo hasta el final de la batalla, todo el proceso duró menos de 10 segundos. Los tres cooperaron a la perfección, sin un solo movimiento en vano. Excelente trabajo en equipo. Megumi les hizo un gesto de aprobación con el pulgar, mostrando sus dientes bajo la luz del sol. Esto sí que es cooperación juvenil. Shisui también sonrió. Las habilidades sensoriales y el apoyo a larga distancia de Aokawa-senpai han mejorado enormemente nuestra eficiencia operativa. Recientemente se había enterado de que cuando Aokawa dijo por primera vez que poseía capacidades de ataque de largo alcance y métodos de ataque a gran escala, se refería a su otro Kekkei Genkai. Durante esos días de patrullaje, pudo sentir la velocidad y la potencia de esas flechas de energía. Eran verdaderamente un arma afilada para llevar a cabo las misiones. Tras completar la patrulla de la zona que le habían asignado, Aokawa no pudo evitar soltar un largo suspiro de alivio. Desde que se formó su escuadrón, habían estado en constante estado de patrullaje. Sin darnos cuenta, ya había pasado un mes. Durante este tiempo, Orochimaru aprovechó la inestabilidad de la aldea oculta de la nube y envió un gran ejército desde el paso de Yunagi. Tras atacar primero para obtener ventaja, libraron una feroz campaña y recuperaron una cantidad significativa de territorio perdido con un ímpetu imparable. Incluso estuvieron a punto de retomar la base del puesto avanzado en un momento dado. Sin embargo, con la llegada del cuarto Raikage y la ayuda de Nii y Yujito, el bando de Konoha sufrió muchos reveses y fue rechazado una vez más. Orochimaru se vio obligado a tomar cartas en el asunto personalmente, lo que llevó al ejército a recuperar partes de la zona una vez más. En la tierra de las aguas termales, ambos bandos se enfrascaron en una matanza indiscriminada y sin cuartel. Finalmente, se llegó a un punto muerto en un denso bosque entre el paso de Yunagi y la base del puesto avanzado. Para entonces, Orochimaru ya se había dado cuenta de que la siguiente generación del poder de combate de la aldea oculta de la nube había surgido. Mientras tanto, por parte de Konoha, debido a que la comprensión que tenía la aldea sobre la aldea oculta de la nube seguía estancada en la Segunda Guerra, el poder de combate de alto nivel desplegado fue totalmente insuficiente. Como comandante en jefe, no podía ir personalmente al frente cada vez. En estas circunstancias, solo podía ralentizar el ritmo de la ofensiva para mantener las líneas de batalla, al tiempo que solicitaba refuerzos a la aldea. Aunque en la superficie se encontraban en un punto muerto, ambos bandos enviaron secretamente ninjas para explorar y ponerse a prueba mutuamente. Las zonas cercanas a su campamento estaban patrulladas por escuadrones compuestos por Chunin y Genin como Aokawa. Tenían que patrullar sus zonas asignadas casi todos los días. Pero no estuvo exento de recompensas. Las múltiples batallas habían aumentado la variedad de su ninjutsu de los 5 elementos y le habían granjeado más de 1200 cristales de energía. Los tres terminaron de limpiar la escena y se preparaban para regresar al campamento. Un ambú de Konoha enmascarado apareció silenciosamente ante ellos. Primer escuadrón de patrulla. Uchiha Shisui, Aokawa, Midui. La voz del ambú era monótona. El señor Orochimaru les ordena presentarse inmediatamente en el cuartel general del frente. ¿Orochimaru? Los tres se miraron entre sí, percibiendo la seriedad en las expresiones de los demás. Una llamada repentina del comandante del campo de batalla nunca se referiría a algo tan trivial como una misión de patrulla. En el cuartel general de primera línea, el ambiente era tan opresivo que costaba respirar. Un enorme mapa de batalla cubría toda la mesa, marcado con densas flechas rojas y azules que indicaban el movimiento de las líneas del frente. Varios oficiales Jonin permanecían a un lado, con semblante solemne. Orochimaru estaba sentado en el asiento principal, tamborileando rítmicamente con los dedos sobre la mesa. Cuando Aokawa y los demás entraron en la tienda, sintieron de inmediato una presión invisible. Orochimaru alzó la vista, sus ojos serpentinos recorrieron a los tres, deteniéndose finalmente en el rostro de Aokawa por un instante más. Primer escuadrón de patrulla. Su voz era ronca, con una cualidad magnética única. Sí. Como líder del escuadrón, Uchiha Shisui dio un paso al frente y respondió respetuosamente. Orochimaru sacó la lengua y se puso de pie, dirigiéndose al mapa.
Tomó una batuta y señaló un área específica en el mapa. Según la información de inteligencia, una unidad de suministros de la aldea de la nube oculta ya ha cruzado el puente Fuyuan y ha almacenado secretamente un lote de materiales estratégicos importantes en una mina abandonada al suroeste de nuestra antigua base de avanzada. Con la batuta, dibujó un círculo alrededor de la ubicación de la mina. Estos suministros incluyen suficientes etiquetas explosivas, pastillas de ración y diversas herramientas ninja para abastecerlos durante una sola campaña. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 132. Capítulo 132. Sello explosivo. Centro de mando de primera línea. Orochimaru se dio la vuelta y los miró a los tres. Una vez que comience la guerra, este lote de suministros se utilizará enteramente en nuestra contra. El aire dentro del centro de mando parecía congelarse. Aokawa también comprendió que esto significaba que debían destruir esos suministros. En cuanto a por qué recurrieron a este escuadrón de patrulla en lugar de enviar a un Jonin de élite para ejecutar la misión, probablemente estaba relacionado con sus propias habilidades. Tal como se esperaba. Orochimaru continuó. Así que necesito que te infiltres y destruyas estos suministros. Sacó su lengua de serpiente y se lamió los labios, mirando a Aokawa con gran interés. Y Aokawa-kun, tu habilidad puede reducir enormemente la dificultad de esta misión. ¿Habrá un Jonin que nos lidere en la misión? Preguntó Aokawa. Cuando se formó el escuadrón de patrulla, se decía que si había que ejecutar misiones de alta dificultad, un Jonin lideraría el equipo. Si bien sus capacidades de largo alcance eran perfectamente adecuadas para este tipo de misión, solo tenía ventaja en la fase de detonación. Los demás pasos seguían siendo indispensables. Pero desde hace un momento hasta ahora, Orochimaru no había mencionado ni una palabra sobre un Jonin liderando el equipo. No, la voz de Orochimaru era ronca, hablaba despacio y con deliberación, pero su respuesta fue muy tajante. En el frente, la mano de obra era escasa. Cada punto de capacidad de combate contaba. Además, Orochimaru sentía que con Aokawa presente, completar esta misión no sería un problema. Al oír esto, tanto Uchiha Shisui como Megumi miraron hacia Aokawa. Evidentemente, Uchiha Shisui era el capitán, pero el poder de decisión del equipo parecía recaer en Aokawa. Interesante. Orochimaru observó la escena con una leve sonrisa y luego dijo. Aunque no hay ningún Jonin, creo que el papel que desempeñará Aokawa-kun en esta misión es mucho más importante que el de un Jonin. Lord Orochimaru, sabotaje tras las líneas enemigas, la dificultad de esta misión debería ser al menos de rango S, ¿verdad? Aokawa parecía muy preocupado. Solo soy un estudiante que ni siquiera se ha graduado, Gumi solo es un genin, y Shisui solo es, basta, Aokawa-kun. Orochimaru interrumpió a Aokawa directamente. Solo dilo, ¿qué tipo de apoyo necesitas? Al ver esto, Aokawa se llenó de alegría interiormente. ¿Cómo podían unas pocas palabras hacerle arriesgar su vida? Tenía que conseguir algo importante con ello. Inmediatamente solicitó de forma concisa. Necesito algunos conocimientos básicos sobre técnicas de sellado, así como sobre las técnicas de sellado utilizadas en las etiquetas explosivas. Otorgada. Shisui y Gumi también necesitan algo de apoyo en lo que respecta al ninjutsu y el taijutsu. No hay problema. La respuesta de Orochimaru fue muy tajante y decisiva. Ni siquiera preguntó qué tenían que ver esas peticiones con la misión. En su opinión, mientras la misión se cumpliera, todo estaba bien. Entonces no tengo más preguntas, respondió Aokawa. Bien. Ve a descansar primero. Ya he dispuesto que otros cubran la zona de la que era responsable el primer escuadrón de patrulla. En cuanto a la misión, puedes considerar ejecutarla cuando yo lance el ataque al campo de batalla principal. Sí. Uchiha Shisui y Gumi respondieron al unísono y estaban a punto de darse la vuelta y marcharse, pero se detuvieron al ver a Aokawa inmóvil, aturdido. Orochimaru miró a Aokawa, que permanecía inmóvil. Tras un largo rato, soltó una risa extraña. Aokawa-kun, de verdad que eres una persona interesante. Sonrió, las comisuras de sus labios se retrajeron lentamente hacia sus mejillas y abrió la boca de par en par. Su lengua, como una serpiente, se enroscó alrededor de un pergamino y lo escupió. Este es el sello explosivo. Le entregó el pergamino a Aokawa y escribió una nota. Para obtener conocimiento sobre técnicas de sellado, ninjutsu y taijutsu, diríjanse al almacén de logística y elíjanlos ustedes mismos. Gracias, Lord Orochimaru. A Aokawa no le importó el líquido viscoso que tenía encima y tomó el pergamino y la nota con una sonrisa. Cuando los tres abandonaron el centro de mando, tanto Uchiha Shisui como Megumi respiraron aliviados.
La presión de enfrentarse a Orochimaru era mucho mayor que la de enfrentarse a docenas de enemigos. Aokawa, de verdad, Shisui no sabía qué palabras usar para describirlo. En esa situación, probablemente solo Aokawa se atrevería a negociar con Orochimaru. No puedo arriesgar mi vida por nada. Aokawa agitó el pergamino y la nota que tenía en la mano. Vamos, primero vayamos al almacén a ver qué cosas buenas hay allí. El gerente del almacén logístico vio la nota de Orochimaru y no hizo ni una sola pregunta, abriendo directamente el almacén donde se guardaban las técnicas de ninjutsu y taijutsu. Elíjanlos ustedes mismos, pero tengan cuidado de no exceder la cuota indicada en el billete. Uchiha Shisui eligió un genjutsu de rango B y un libro sobre técnicas de esgrima. Migui, sin dudarlo, eligió un método de entrenamiento llamado taijutsu dinámico, que le permitiría desplegar aún mayor poder. Al ver esto, Aokawa preguntó. Gui, recuerdo que puedes usar ninjutsu, ¿verdad? Puedo. Respondió Migui sin rodeos. Mientras hablaba, adoptó una pose exagerada. Pero. La juventud significa dedicar toda tu fuerza al taijutsu. ¿Tienes el atributo rayo? Sí. Pero la juventud significa darlo todo. Migui estaba a punto de adoptar de nuevo su pose juvenil. Aokawa lo sujetó rápidamente. No te pido que practiques ninjutsu. Cuando tengas tiempo, domina la transformación de la naturaleza del chakra del rayo. Tengo algo bueno para ti. Al ver que Migui parecía desinteresado, añadió. Se trata de estimulación física. En cuanto terminó de hablar, los ojos de Migui se iluminaron al instante, y sus bien desarrollados conductos lagrimales derramaron dos exagerados chorros de lágrimas. Corrió hacia Aokawa y lo abrazó. Aokawa, de verdad eres mi amigo de toda la vida. No te acerques a mí. Aokawa lo apartó rápidamente con disgusto. Desde que obtuvo el método de forja corporal de liberación de rayos, Aokawa ha estado entrenando casi a diario últimamente. Gracias a la precisa capacidad de control de energía del Kinki, siempre conseguía el resultado perfecto, con resultados extraordinarios. Si Migui pudiera entrenar de esta manera, tal vez sería capaz de abrir las 8 puertas incluso antes que en la línea temporal original. En cuanto a la intensidad de la estimulación, estando él mismo presente, podía ayudarle a ajustarla de vez en cuando para que Gumi pudiera recordar la sensación. Al ver que los dos habían terminado su selección, Aokawa también comenzó a buscar el conocimiento de la técnica de sellado que deseaba. Tras registrar los artículos que habían elegido, los tres regresaron a sus respectivos cuarteles. En cuanto Aokawa entró en su cuartel, sacó los conocimientos básicos sobre técnicas de sellado y comenzó a leer. Aunque Orochimaru no había dicho explícitamente cuándo sería el próximo ataque, aún necesitaba dominar el sello explosivo lo más rápido posible. Cada pizca de poder de combate contaba. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 133. Liberación de fuego. Técnica Katyusha. 7 días después. En el denso bosque, Aokawa Yuga pegó una etiqueta explosiva en un gran árbol e inmediatamente se retiró. Al instante siguiente. Una violenta llamarada brotó del gran árbol. Auge. La explosión resonó. Aokawa Yuga apartó el polvo que tenía delante de los ojos, vio que el árbol había quedado en un estado lamentable y sonrió. Éxito. Esta era la etiqueta explosiva que había fabricado en los últimos días utilizando un papel especial, siguiendo el sello explosivo que le había dado Orochimaru. No fue fácil adentrarse en un campo desconocido en tan solo 7 días y ponerlo en práctica. Afortunadamente, era una persona con 2 vidas, su energía espiritual era inherentemente fuerte y, gracias a la mejora Kinki, logró asimilar todo ese conocimiento. La explosión de la etiqueta explosiva fue un primer paso exitoso, lo que significa que básicamente había dominado el sello explosivo. Luego, la siguiente parte fue sencilla. Solo había que seguir practicando para aumentar la velocidad de inscripción del sello explosivo. Una vez que pudiera inscribir el sello en una flecha de chakra en el momento en que se condensara, eso contaría como completar el segundo paso. Sacó un fajo de papel especial, se tragó unas pastillas de ración, se sentó y empezó a escribir. Bien podría quedarse allí los próximos días. 2 días después. Casi todo el papel especial que Aokawa Yuga había traído se había convertido en etiquetas explosivas. Las recogió en silencio. Su mirada se posó en las cenizas de papel quemado en el suelo, y una expresión pensativa apareció en su pálido rostro. Estas cenizas fallidas no eran del principio, sino que provenían de fallos que ocurrieron cuando estaba escribiendo al final. Grabar el sello explosivo en el papel era una tarea muy delicada.
Al principio, cuando practicaba, concentrarse intensamente en la inscripción no le suponía ningún problema. Pero a medida que su velocidad de escritura aumentaba, la precisión también aumentaba. Finalmente, al grabar instantáneamente el sello explosivo en el papel, la estabilidad del chakra de liberación de fuego se vería gravemente afectada. El papel no podría soportar fácilmente las violentas fluctuaciones del chakra de liberación de fuego y se quemaría al instante. Dejó escapar un largo suspiro. La inscripción instantánea provoca el deterioro de la estabilidad del chakra. En ese momento, su mente buscaba constantemente una solución. La estabilidad del chakra no se puede resolver. Si el periódico tuviera un poco más de tolerancia, Aokawa Yuga se incorporó de repente. Esperar. Si el papel no puede resistirlo, eso no significa que la flecha no pueda. No pretendo convertirme en fabricante de etiquetas explosivas. Se puso de pie de un salto, alzó la mano y convocó su arco espiritual. Al tensar la cuerda del arco, condensó instantáneamente una flecha de chakra roja, cuya superficie estaba inscrita con círculos de patrones de sello explosivos blancos. Soltó la cuerda del arco. ¡Zas! La flecha salió disparada del arco. En el instante en que tocó el gran árbol que había delante, un violento destello de luz brilló. Auge. La violenta explosión abrió un gran agujero en el tronco del árbol. El árbol entero se retorció y cayó sin remedio. Segundo paso, listo. Una sonrisa apareció en el rostro de Aokawa Yuga. El siguiente paso fue el tercero. En el momento en que se liberó la dispersión, se condensaron simultáneamente múltiples sellos explosivos en múltiples flechas. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 134. Capítulo 134. Descansó brevemente, levantó su arco espiritual y comenzó a practicar. 3 días después. Descansó brevemente, alzó su arco espiritual y comenzó a practicar. 3 días después. En el denso bosque, Aokawa Yuga permanecía de pie en la copa de un gran árbol, sosteniendo un arco espiritual de color rojo fuego, con la cuerda completamente tensada y la mirada fija en la distancia. Liberación de fuego. 100 flechas de fuego explosivas consecutivas. El arco espiritual emitió una deslumbrante luz roja. Innumerables flechas de chakra rojas, repletas de explosivos patrones de sellos, salieron disparadas como langostas, dirigiéndose a toda velocidad hacia el bosque que tenían delante. ¡Bum! 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 La zona cubierta por todas las flechas estalló en densas explosiones superpuestas. Por un instante, deslumbrantes llamaradas surgieron una tras otra por toda la zona, mientras violentas explosiones retumbaban sin cesar. Cuando Aokawa Yuga finalmente se detuvo, la escena que tenía ante sí lo dejó estupefacto. Aunque se había contenido deliberadamente, limitando el área afectada, el resultado fue que todos los árboles en un radio de más de 20 metros se convirtieron en polvo y el suelo quedó cubierto de grandes cráteres densamente agrupados. Al ver que el resplandor del fuego alrededor de la zona se volvía cada vez más intenso, comenzaba a extenderse hacia afuera. Oh no, esto es un desastre. El corazón de Aokawa Yuga dio un vuelco y se movió rápidamente. Mientras refinaba con fiereza un bocado de chakra, juntó las manos con entusiasmo. Liberación de agua. Onda expansiva de agua explosiva. Una poderosa liberación de agua surgió como un maremoto, sumergiendo la zona. El incendio forestal crepitaba y humeaba bajo el diluvio. Por un instante, el vapor se elevó por todas partes en el bosque. ¡Zas! 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 Antes de que pudiera recuperar el aliento, el sonido de los cuerpos de los ninjas parpadeando llegó uno tras otro desde la niebla circundante. Inmediatamente después, una voz seria y cautelosa llegó a los oídos de Aokawa Yuga. Ninja en el bosque, por favor, levante las manos por encima de la cabeza, cese toda condensación de chakras y espere nuestra verificación de identidad. Inabi. Soy yo, Aokawa. Al ver a Uchiha Inabi y a los otros dos en la copa del árbol con aspecto de enfrentarse a un gran enemigo, Aokawa Yuga sonrió levemente y gritó en voz alta. Tras hablar, antes de que Uchiha Inabi pudiera responder, lanzó un jutsu de elemento viento para dispersar el vapor circundante. Cuando la niebla se disipó, Uchiha Inabi vio a Aokawa Yuga abajo con las manos en alto y una sonrisa en el rostro, e inmediatamente sintió una oleada de ira. Se movió rápidamente hacia un lado y bajó sus manos levantadas. Basta. Acabas de usar la técnica de liberación de viento y todavía tienes las manos en alto. ¿A quién intentas burlarte? Simplemente estoy cooperando con entusiasmo, dijo Aokawa Yuga riendo. Kurenai-Yu y Uchiha Tetsubi llegaron poco después. Aokawa. Exclamó Kurenai-Yu con cariño.
Aokawa Yuga observó sus mejillas sonrojadas y extendió la mano para despeinar su suave cabello. ¿Qué hacías aquí? ¿Con todo ese fuego y esas explosiones? Preguntó Uchiha Inabi. Experimentando con un jutsu. ¿Experimentando con un jutsu? Uchiha Inabi abrió mucho los ojos, señalando los restos que se extendían a lo largo de más de 20 metros de radio, exclamando. ¿A eso le llamas experimentar con un jutsu? Si no lo hubieras dicho, habría pensado que se trataba de algún taller clandestino de fabricación de etiquetas explosivas que, tras un accidente, las hizo explotar. Tales incidentes eran comunes en el mundo ninja. Siempre había pequeños talleres donde ocurrían accidentes y explosiones debido a fórmulas de sellos explosivos incompletas o a una mala gestión. Tienes una imaginación increíble. Dijo Aokawa Yuga riendo. Los tres charlaron un rato. Uchiha Inabi y los demás continuaron su patrulla, mientras que Aokawa Yuga regresó al campamento. Aokawa Yuga esperó 3 días más, aguardando finalmente el momento del ataque frontal de Orochimaru. Los tres estaban ya completamente preparados. Sin demora, abandonaron el paso de Yunagi. El suelo bajo sus pies había sido devastado repetidamente por la guerra, y el aire estaba mezclado con el olor a pólvora y el aroma terroso de la tierra. Bordearon la zona de combate del frente y, basándose en el conocimiento del terreno acumulado durante un mes de patrullaje, avanzaron rápidamente a través de densos bosques y colinas. Siguiendo el pequeño sendero que Uchiha Achida ya había mencionado anteriormente, los tres llegaron a la mina abandonada marcada en la información de inteligencia antes del anochecer. La entrada de la mina estaba completamente a oscuras, rodeada de vagonetas y herramientas abandonadas. Unos pocos guardias permanecían dispersos en el exterior. Las venas en las comisuras de los ojos de Aokawa Yuga se hincharon al activar su Byakugan. Su visión penetró la roca y la barrera, y la estructura interna de la mina se presentó claramente en su mente. El pozo de la mina estaba húmedo y cubierto de musgo. Algunos de los soportes, ya algo podridos, no lograban sostener la tierra y las piedras del techo, y de vez en cuando caían pequeñas piedrecitas. Justo cuando estaba a punto de seguir explorando el interior, un jutsu de barrera exclusivo de la aldea oculta de la nube bloqueó su visión. Su red Reisi detectó solo unos pocos rastros débiles de chakra dentro de la barrera. Algo anda mal, comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 135. El verdadero almacén. Aokawa observó la escena dentro del pozo de la mina, sintiendo instintivamente que algo no andaba bien. El ambiente húmedo y los soportes en mal estado no parecían en absoluto un lugar adecuado para almacenar suministros estratégicos. ¿Qué tal es? ¿Hay mucha gente dentro? Preguntó Uchiha Shisui en voz baja. Aokawa negó con la cabeza. La pared de la montaña es demasiado gruesa y hay una barrera en la entrada de la mina. No puedo ver lo que hay dentro. ¿Qué deberíamos hacer entonces? ¿Deberíamos entrar y comprobarlo? Megumi flexionó sus extremidades, ya preparado para la lucha. No tenemos otra opción. Respondió Aokawa. Dado que ya habían aceptado la misión, incluso con dudas, solo les quedaba armarse de valor y entrar a investigar primero. No podían simplemente abandonar la misión por culpa de esa pequeña anomalía que tenían delante. Justo cuando los tres estaban a punto de moverse para enfrentarse a los guardias que se encontraban fuera de la mina. El Byakugan de Aokawa detectó una ligera anomalía en el suelo bajo sus pies. Esperen. Detuvo apresuradamente a los otros dos, apartando con cuidado la capa superior de tierra con la mano. Son huellas de ruedas. Exclamó Uchiha Shisui en voz baja al ver las hendiduras del tamaño de un dedo de ancho bajo la capa de tierra. ¿No es normal que haya huellas de ruedas al transportar suministros? Preguntó Megumi, algo desconcertado. Aokawa no respondió. Fijó la mirada por completo en el suelo, su visión recorrió desde la dirección del puente Fuyuan hasta su posición actual, para luego seguir las huellas ocultas de las ruedas en la distancia. Esto es un señuelo. Exclamó de repente. ¿Un señuelo? Aokawa asintió, señalando al suelo y explicando en voz baja. Las huellas de las ruedas que vienen del norte, desde la dirección del puente Fuyuan, son muy claras. Se extienden hasta la entrada de la mina y luego desaparecen, dando la impresión de que todos los suministros fueron transportados al interior. Pero debajo, en realidad hay otro conjunto de huellas de ruedas que se extienden hacia el oeste. Simplemente las han disimulado para que sean difíciles de ver. Si a esto le sumamos todas las rarezas del pozo de la mina, podemos suponer que se trata de un señuelo. El verdadero almacén de suministros probablemente esté en otro lugar. Ah. Megumi abrió mucho los ojos, con expresión de desconcierto. ¿Entonces qué hacemos?
¿Seguimos adelante con la misión? Lo haremos. Exclamó Uchiha Shisui con decisión y sin rodeos. Mientras encontremos las huellas de ruedas ocultas y las sigamos, encontraremos el almacén. Síganme. Aokawa tomó la delantera y se adentró sigilosamente en el mar de árboles. En el interior del bosque, la luz de la luna quedaba completamente bloqueada por árboles centenarios. El suelo estaba cubierto por una gruesa capa de hojas en descomposición y la visibilidad era extremadamente baja. Pero bajo la visión de Sub-Yakugan, esos rastros deliberadamente ocultos fueron descubiertos intermitentemente. Combinado con las débiles, casi imperceptibles, fluctuaciones de chakra detectadas por su red Reishi. En su mente apareció un camino que apuntaba hacia el vasto bosque primigenio cercano. Los tres continuaron avanzando sigilosamente por aquel sendero a través del bosque. De repente, Aokawa se detuvo. Lo encontré. A unos 3 kilómetros de distancia, en un claro del bosque camuflado por genjutsu y elemento tierra, se producían grandes irregulares fluctuaciones de chakra. ¿Cuántas personas? Preguntó Uchiha Shisui. Aokawa negó con la cabeza. Hay un genjutsu lanzado en el perímetro, no puedo distinguirlo. Sin embargo, un genjutsu de tal magnitud probablemente sea solo una cortina de humo. No debería funcionar una vez que nos acerquemos. Los tres avanzaron sigilosamente. Apartando los últimos arbustos, la escena que tenían ante sí hizo que Shisui y Kai contuvieran la respiración. No era un simple almacén, sino un complejo de almacenes formado por varias fortalezas semisubterráneas. Cada fortaleza estaba reforzada con gruesas técnicas de elemento tierra, y su superficie estaba cubierta con redes de camuflaje que se mimetizaban con el entorno. El perímetro exterior también contaba con barreras de genjutsu para mejorar el camuflaje. En las afueras del complejo de almacenes, se apilaban montones de sacos cubiertos con lonas impermeables. En ellos se leía claramente el emblema del rayo de la aldea de la nube oculta. Por poco. Dijo Uchiha Shisui con alivio. Si no fuera por Aokawa, probablemente seguiríamos perdiendo el tiempo en ese pozo minero falso. Aokawa no dijo nada. Observó a través de las lonas con Sub-Yakugan. Los sacos estaban repletos, todos llenos de grano. Inspeccionó los almacenes y descubrió que también solo contenían grano, ningún otro tipo de suministros. Extraño. ¿No se suponía que existían las herramientas ninja? Pero habiendo llegado tan lejos, sin importar de qué se tratara, simplemente necesitaban destruirlo todo. Hay demasiados guardias. Un asalto directo no funcionará, pero la infiltración tampoco será fácil. Uchiha Shisui observó con gravedad a los guardias que patrullaban constantemente fuera de los almacenes. ¿Entonces qué deberíamos hacer? Preguntó Midway. Uchiha Shisui dirigió su mirada hacia Aokawa, quien en ese momento estaba utilizando Sub-Yakugan para analizar los puntos débiles del despliegue defensivo de todo el complejo de almacenes. Después de mucho tiempo, Aokawa expuso rápidamente los resultados del análisis. En el lado sureste, hay 4 guardias perimetrales y 2 grupos de patrulla, cada uno con 3 personas. Hay una zona de sombra allí. Cada 10 minutos, cuando los grupos de patrulla se cruzan, se crea un punto ciego de 2 segundos en la sombra. Podemos teletransportarnos allí en ese momento. ¿Pero los 4 guardias aún podrán vernos?, preguntó Midway. Aokawa miró a Uchiha Shisui. Shisui, ¿qué hay del cuarto? No hay problema. Los ojos de Uchiha Shisui se tornaron carmesí, mientras 3 tomó y giraban lentamente. Los 3 comenzaron a moverse, agachándose mientras se acercaban sigilosamente a la esquina sureste. Los ojos de Aokawa estaban fijos en los guardias que patrullaban, contando mentalmente el tiempo. 3, 2, 1, en el instante en que las figuras de los 2 grupos de patrulla se cruzaron, 3 sombras negras salieron volando. Antes de que los 4 guardias pudieran reaccionar, su visión fue reemplazada por un mar carmesí. Cuando se frotaron los ojos y volvieron a mirar al frente, no encontraron nada allí. A medida que avanzaba la noche, los 3 se infiltraron en el almacén como fantasmas. Solo entonces Uchiha Shisui se percató de la gran cantidad de provisiones que había dentro de las fortalezas. Frunció el ceño. Esto es problemático. ¿Qué ocurre?, preguntó Aokawa. Uchiha Shisui señaló las gruesas fortalezas y los suministros, con el rostro reflejando cierta preocupación. Con este nivel de defensa y esta cantidad, me temo que las etiquetas explosivas que trajimos no serán suficientes. Oye, no es para tanto. Mientras hablaba, para asombro de Uchiha Shisui, Aokawa sacó directamente 2 grandes puñados de etiquetas explosivas de su bolsa de herramientas ninja, y les dio una a cada uno. ¿De dónde salieron? Hay tantos.
Uchiha Shisui los tomó con expresión de sorpresa, los sopesó y descubrió que eran más pesados que las etiquetas explosivas comunes. Miró a Aokawa con expresión interrogante. ¡Qué afiladas! Aokawa arqueó una ceja. Son cositas que hice yo mismo. Las llené de chakra. Son un poco inestables, pero tienen mucha potencia. ¿Inestable? Uchiha Shisui intentó devolver las etiquetas explosivas, pero Aokawa le sujetó la mano. Estarán bien durante unos días. Recuerda solicitar el reembolso al precio de mercado cuando volvamos. Uchiha Shisui asintió con impotencia. Entonces separémonos y actuemos. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 136. El debut de Katyusa en el mundo ninja. Los tres se mantuvieron agachados, zigzagueando entre las fortalezas. El Byakugan de Aokawa era como un radar de alta precisión, que marcaba con antelación la posición de cada centinela del almacén. Las figuras de Shisui y Gumi parpadeaban entre las sombras. Los kunai cortaban gargantas sin hacer el menor ruido. Tras neutralizar a los centinelas de cada almacén, los tres comenzaron rápidamente a pegar etiquetas explosivas en las pilas de cajas de suministros antes de trasladarse al siguiente lugar. De repente, Aokawa detectó una anomalía en el chakra cercano. Con una inquietud en el corazón, siguió la guía de la red Reishi y se acercó sigilosamente. Era el mismo tipo de barrera genjutsu. A medida que se acercaba, un nuevo almacén de suministros apareció en su campo de visión. Cajas con etiquetas explosivas cuidadosamente apiladas y frascos de pastillas de ración herméticamente sellados. También había montañas de kunai, shuriken y espadas de chakra de dotación estándar. Maldita sea. Me preguntaba por qué solo había comida afuera. Maldijo para sus adentros. Al ver las densas patrullas y la presencia de ninjas sensoriales, Aokawa abandonó su plan de infiltración. Se giró y vio a Shisui y a Gui. Hay otro almacén principal dentro. Todas las herramientas ninja están ahí. Entonces terminaremos de pintar el exterior antes de entrar, dijo Uchiha Shisui, momentáneamente atónito por la noticia. Aokawa negó con la cabeza. Los guardias son demasiado torpes. No podemos entrar. Les metió las etiquetas explosivas que tenía en la mano y señaló las pilas de suministros exteriores. Ustedes dos son responsables de colocar las etiquetas explosivas en las cajas de suministros exteriores, pero no las detonen. Dejen la zona central en mis manos. Nos diste todas las etiquetas explosivas, ¿y tú? Tengo mis métodos. Dijo Aokawa, mirando a su alrededor antes de añadir. Cuando termines de marcar, sal corriendo. Te esperaré afuera. Los dos observaron la figura de Aokawa corriendo hacia el perímetro, mirándose el uno al otro con confusión. ¿No dijo que se encargaría de la zona central? Aokawa se retiró en silencio a un punto elevado en la ladera de una colina en las afueras del distrito de almacenes. La vista desde aquí era amplia, con una panorámica perfecta de todo el almacén principal. El tiempo pasó poco a poco. Uchiha Shisui y Megumi terminaron rápidamente su tarea y siguieron las marcas que Aokawa había dejado para llegar hasta él. Aokawa, ¿cómo vamos a lidiar con la zona central? Aokawa no respondió, mirando hacia el almacén principal, camuflado como un bosque en la distancia. Alzó la mano para invocar el arco espiritual. Al condensar el chakra de liberación de fuego, llamas abrasadoras se extendieron por todo el arco, haciéndolo brillar intensamente en el cielo nocturno. Uchiha Shisui y Megumi abrieron los ojos de par en par. Era la primera vez que veían el arco espiritual de Aokawa en S10. Tiró de la cuerda del arco y una flecha de chakra de fuego tomó forma, envuelta en sellos explosivos blancos. Liberación de fuego. 100 flechas de fuego explosivas consecutivas. Al instante siguiente, el arco espiritual emitió una deslumbrante luz carmesí. La cuerda del arco vibró a gran velocidad, produciendo un zumbido de alta frecuencia. Innumerables flechas de energía de color rojo fuego salieron disparadas de la cuerda del arco. Estas flechas también estaban envueltas en sellos explosivos blancos y densos. Zas, zas, zas. La lluvia roja de flechas atravesó el cielo nocturno con un silbido agudo, como una lámina de fuego que fluye, dirigiéndose con precisión hacia aquel bosque camuflado. La frágil barrera de genjutsu se disipó rápidamente bajo la perturbación de tanto chakra de elemento fuego, dejando al descubierto el techo y las paredes de toda la zona del almacén central. El cielo nocturno se tiñó de un azul tinta intenso, con algunas tenues nubes flotando sin rumbo. En el interior de la zona central del almacén, el crujido de las botas de los miembros de la patrulla sobre la grava rompía el sofocante silencio con una regularidad rítmica. El viento nocturno era frío.
Un joven ninja se ajustó la ropa inconscientemente, bostezando mientras seguía con aburrimiento su ruta de patrulla asignada. De repente, sintió algo y alzó la vista hacia el cielo nocturno. En el horizonte lejano, grupos de puntos de luz se iluminaron repentinamente, dejando tras de sí estelas carmesí mientras ascendían elegantemente, dibujando innumerables arcos paralelos. ¡Guau! ¡Qué hermosa lluvia de meteoros! Niño tonto, debes estar tan cansado que estás alucinando. ¿De dónde podría venir una lluvia de meteoritos en esta época del año? Respondió un ninja mayor detrás de él en voz baja. De verdad, señor, mire. El joven ninja señaló con entusiasmo las luces rojas brillantes que cruzaban el cielo nocturno. Es una lluvia de meteoros de verdad, y son meteoros que van hacia arriba. ¿Meteoritos que suben? El ninja mayor levantó la vista confundido. En su campo de visión, esos hermosos meteoros en el cielo nocturno ascendieron hasta el cenit, pero no desaparecieron como los meteoros normales. En cambio, se detuvieron brevemente en el punto más alto, luego ajustaron su dirección de manera ordenada, trazaron un arco en el cielo nocturno y comenzaron a descender en picado hacia la zona donde se encontraban. Sus pupilas se contrajeron violentamente, su rostro se llenó instantáneamente de terror mientras usaba todas sus fuerzas para gritar: ¡Ataque enemigo! El agudo grito rompió el silencio de todo el complejo de almacenes. Todo el personal de patrulla se puso tenso, actuando por instinto. Pero ya era demasiado tarde. Las flechas de color rojo fuego en el cielo se precipitaron rápidamente y, en un abrir y cerrar de ojos, ya estaban frente a ellos. Auge. En el instante en que la primera flecha impactó, una violenta explosión resonó por todo el bosque. A continuación, la segunda, la tercera, la cuarta, innumerables flechas de fuego carmesí se precipitaron en una densa formación, convirtiéndose en una serie de explosiones en el momento en que tocaron la tierra indefensa. Bum, 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 bum. En la zona delimitada por las flechas rojas, se escucharon continuamente una serie de rugidos violentos y frenéticos. La tierra vibró violentamente bajo un impacto tan concentrado. ¡Ah! Ataque enemigo. Mi pierna está rota, sálvenme. Que alguien me salve. Los gritos y las súplicas de auxilio se oían y se apagaban entre la multitud, pero fueron ahogados al instante por explosiones aún más fuertes. El joven ninja de antes observó cómo aquellos hermosos meteoritos se convertían en un desastre apocalíptico en un instante. Se quedó paralizado, murmurando: ¿Qué es esto? Yoshikawa Iwa contempló la escena, que parecía un desastre natural pero a la vez le resultaba increíblemente familiar. Tras la conmoción inicial, reaccionó rápidamente y gritó: que no cunda el pánico. Defiéndanse. Defiéndanse rápido. Algunos chunin y jonin experimentados también reaccionaron rápidamente, ayudando a gritar y a organizar la defensa. Liberación de la tierra. Muro al estilo de la tierra. Liberación de agua. Técnica del muro de agua. Liberación de agua. Técnica de bala del dragón de agua. ... En toda la zona central del almacén, gruesos muros de tierra y cortinas de agua se alzaban desde el suelo. Algunos ninjas expertos en ataques de largo alcance también comenzaron a usar su ninjutsu contra las flechas que aún no habían caído del cielo nocturno. Bajo la organización de estos ninjas veteranos, la escena caótica comenzó a volverse gradualmente ordenada. Aunque esas técnicas defensivas de ninjutsu, construidas a toda prisa, a menudo eran destruidas, sí que interceptaban algunas flechas, lo que hacía que su letalidad fuera menos aterradora que al principio. Aokawa vio esto en la ladera y las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente. Alzó ligeramente el arco espiritual y comenzó a extender el bombardeo, apuntando a los almacenes. Bum, 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 bum. La zona de bombardeo pareció cobrar vida propia a medida que el límite comenzó a avanzar hacia el interior, cubriendo gradualmente el complejo de almacenes. Bajo este intenso bombardeo, las robustas barreras de liberación de tierra de los almacenes duraron menos de unos instantes antes de cubrirse de grietas y derrumbarse con un estruendo. Dejando al descubierto los frágiles techos de madera de los almacenes que se encuentran debajo. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 137. Extensión del fuego de artillería. Boom. 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 Las robustas barreras de liberación de tierra del almacén, bajo este denso bombardeo, duraron apenas unos instantes antes de cubrirse de grietas y derrumbarse con un estruendo. Dejando al descubierto el frágil techo de madera del almacén que se encuentra debajo. Una flecha chakra abrió fácilmente un gran agujero en el techo de madera del almacén, seguida de más flechas chakra que silbaron a través del agujero hacia el interior del edificio. Boom. Boom.
¡Bum! En el interior del almacén se oyeron explosiones una tras otra, y la estructura de madera quedó reducida a polvo bajo el intenso bombardeo. Entonces, se desencadenó una reacción en cadena aún más aterradora. La montaña de etiquetas explosivas se amontonó en el almacén. Bajo las altas temperaturas del denso bombardeo externo, comenzaron a detonar en una serie de explosiones por simpatía. Auge. La violenta explosión sacudió la tierra y las montañas. Una enorme nube en forma de hongo se elevó hacia el cielo, y la luz abrasadora del fuego tiñó de naranja rojizo la mitad del cielo nocturno. La violenta onda expansiva se propagó en todas direcciones desde la zona central. Y lo que era aún más aterrador, fue que las herramientas ninja apiladas con las etiquetas explosivas adquirieron una aterradora energía cinética de la violenta explosión y salieron disparadas en todas direcciones. Porque también hay shurikens. Los ninjas que mantenían técnicas defensivas de ninjutsu fueron tomados completamente por sorpresa por las herramientas ninja que aparecieron repentinamente. Fueron atravesados fácilmente y cayeron uno tras otro. El sonido de las explosiones subía y bajaba, fundiéndose en uno solo. En poco tiempo, toda la base logística de Kumogakure se transformó en un mar de fuego e infierno. Yoshikawa Iwa contempló la escena que tenía ante sí, rechinando los dientes y con los ojos a punto de echar fuego por la rabia. ¿Por qué? Ya lo habían degradado a vigilar el almacén por culpa de ese imbécil. ¿Por qué ese cretino no lo dejaba ir? De repente, miró hacia la ladera de donde provenían aquellas flechas rojas de chakra, apretando los puños. Dejen a unos pocos para apagar el fuego. Todos los demás, síganme para hacer pedazos a ese bastardo. Mientras tanto, en la ladera. Uchiha Shisui observó el hermoso arco espiritual en la mano de Aokawa, que estaba cubierto de llamas. Innumerables flechas de chakra carmesí cubrieron por completo el almacén del enemigo, convirtiéndolo en un mar de fuego infernal en poco tiempo. La conmoción en su corazón no pudo disiparse durante mucho tiempo. ¿Era esto a lo que se refería con un verdadero ataque a gran escala? Uchiha Shisui ya no sabía cómo describir sus sentimientos actuales. Desde niño, había portado el halo de un genio. Siempre era él quien hacía palidecer a los demás con solo mencionar su nombre. Jamás imaginó que algún día alguien le haría perder la compostura. ¿Así es como lucha un ninja? ¿Es esto correcto? ¿Es esto razonable? ¿No debería ser él mismo, con movimientos exquisitos y una destreza excepcional con la espada, decapitando al enemigo en la oscuridad? ¿Cómo podía una sola persona actuar como un ejército entero, de pie en la ladera de una colina, charlando y riendo mientras bombardeaba al enemigo abajo hasta hacerlo llorar por sus padres, sin mancharse ni una sola mota de polvo? Si esto es un ninja, ¿qué camino estoy siguiendo? Por un instante, Uchiha Shisui se sintió angustiado, sintiéndose perdido sobre su futuro por primera vez. Midori, por otro lado, era mucho más simple. Al estar casi obsesionado con el taijutsu, no se sentiría perdido respecto al futuro a causa de la impactante escena que tenía ante sí. Él no paraba de levantar el pulgar y gritar cosas como: "Este es el fuego de la juventud". Al ver que los suministros en el almacén estaban casi destruidos y que Yoshikawa Iwa incluso estaba liderando a los supervivientes en una carga contra ellos, Aokawa tomó una decisión rápida y ladró: "Retirada". Aunque aún les separaba cierta distancia, tardarían un tiempo en bajar de la montaña, así que tuvieron que evacuar con antelación. Los tres se dieron la vuelta y echaron a correr, descendiendo a toda velocidad por la montaña. Aokawa dejó que Shisui y Gumi abrieran el camino mientras él cerraba la marcha. Una luz roja destellaba en su mano mientras vertía una gran cantidad de chakra en el arco espiritual. Una flecha de chakra mucho más grande se estaba condensando lentamente. Al mismo tiempo, Sub-Yakugan permanecía concentrado en los perseguidores que los seguían, calculando en silencio la distancia. Justo cuando los perseguidores que los seguían pasaban junto al montón de suministros en las afueras que Shisui y Gumi habían marcado con etiquetas explosivas, de repente, se giró y tensó el arco espiritual al máximo. Se formó una flecha de chakra llameante, más grande que ninguna otra anterior, cuyo asta estaba cubierta de complejas runas explosivas. Liberación de fuego. Flecha de llama explosiva de ruptura demoníaca. La gigantesca flecha chakra destelló con luz roja y se disparó con precisión hacia la pila de suministros. Auge. Con un rugido ensordecedor, la flecha chakra explotó con precisión en el aire, en medio de la multitud. El grupo de perseguidores que lo rodeaba ni siquiera tuvo tiempo de gritar antes de ser hechos pedazos. Inmediatamente después, la onda expansiva de la explosión incendió las etiquetas de explosivos de los suministros. ¡Bum! ¡Bum!
¡Bum! Antes de que las llamas de la primera explosión pudieran extinguirse, volvieron a avivarse violentamente. Una serie de explosiones y ondas expansivas que recorrieron todo el perímetro engulleron instantáneamente a los perseguidores que se encontraban en la zona. Yoshikawa Iwa incluso fue aplastado por la violenta onda expansiva, incapaz de levantar la cabeza. La potencia de esta explosión secundaria hizo que todos los ninjas ocultos de la nube que los perseguían vacilaran. Al ver cómo sus compañeros que iban delante eran hechos pedazos en una serie de explosiones, una mezcla de miedo e ira se extendió entre la multitud. «Persíganlos, sigan persiguiéndolos», exclamó Yoshikawa Iwa con furia. Esa última flecha de chakra fue disparada desde la mitad de la montaña. Tienen que desviarse para bajar. Aún hay una oportunidad. Tal como Yoshikawa Iwa había previsto, cuando Aokawa y los demás llegaron al pie de la montaña, la distancia entre ambos lados se había reducido a 300 metros. Allá. Atrápenlos. Los ninjas ocultos de la nube que sobrevivieron a las ruinas y las llamas estaban cubiertos de sangre, con los ojos inyectados en sangre, mientras rugían y perseguían a los tres. Mientras tanto, en el bosque que tenían delante, aparecieron repentinamente una gran cantidad de fluctuaciones de chakra. Uno a uno, los ninjas de Kumogakure que portaban kunai los miraron con ojos feroces, bloqueándoles el paso. Con perseguidores pisándoles los talones y una emboscada por delante, los tres se encontraban atrapados en una situación desesperada. Esto es un problema. Por primera vez, una expresión solemne apareció en el rostro de Uchiha Shisui. Todavía no es momento de rendirse. Un vapor verde del chakra comenzó a emanar del cuerpo de Wei. La juventud no termina aquí. Déjamelo a mí. Yo despejaré el camino. Torbellino de hojas. Con eso, Megumi se convirtió en una especie de torbellino verde, apartando de una patada al ninja de Kumogakure que estaba al frente y abriéndose paso a la fuerza. Uchiha Shisui lo seguía de cerca, blandiendo su espada ninja. Combinando esta técnica con la de parpadeo corporal, desbarataba constantemente la formación de sus perseguidores. Aokawa iba en la retaguardia, utilizando el Irenkyaku para moverse a gran velocidad mientras giraba para tensar su arco y disparar contra los perseguidores. Flechas de chakra de energía carmesí fueron disparadas con precisión hacia las partes más densas de la multitud que los perseguía. Cada impacto los hacía caer al suelo. Dispersaos, dispersaos y... Yoshikawa Iwa, al final del grupo, rugió con todas sus fuerzas y... Comentario. Dos comentarios. Votar. Capítulo 138. Capítulo 138. Abriéndose paso. Yoshikawa Iwa estaba de pie al final del grupo, con la voz ya ronca de tanto gritar. Dispersaos. Todos, dispersaos. Agitaba los brazos frenéticamente, con los ojos llenos de ira mezclada con un rastro de miedo. La imagen de esa enorme flecha de chakra llameante explotando en medio de la multitud se le había grabado en la mente como una plancha caliente. Aquellos subordinados que habían cargado en primera línea ni siquiera tuvieron tiempo de gritar antes de que la explosión los convirtiera en cadáveres carbonizados. Al pensar en esto, inconscientemente disminuyó el paso. Otra flecha chakra se dirigió hacia ellos desde el frente. Auge. Se oyó una explosión y tres ninjas ocultos de la nube que estaban delante salieron disparados por los aires. Esta aterradora explosión hizo que todos los perseguidores sintieran un escalofrío. Inconscientemente dispersaron su formación y su velocidad de persecución inevitablemente disminuyó. Yoshikawa Iwa se levantó del suelo, cubierto de polvo, y siguió escondiéndose entre la multitud, señalando hacia adelante con el dedo. Persíguelos. Alcanzadlos. Su voz era aguda y penetrante, pero nunca abandonó su posición al fondo del grupo. Más adelante. El trío de Aokawa aceleró el paso, viendo cómo los ninjas de la nube se acercaban desde delante para interceptarlos, cada vez más cerca. Tensó la cuerda del arco y una flecha de chakra carmesí salió disparada, clavándose con precisión en la parte más densa de los ninjas de la nube que lo interceptaban. Auge. La explosión derribó instantáneamente a 7 u 8 ninjas ocultos de la nube, con extremidades cercenadas y sangre salpicando por todas partes. Inmediatamente después, una aura poderosa surgió repentinamente de Megumi, que cargaba en primera línea. La juventud está hecha para arder ante la adversidad. 8 puertas. Primera puerta, la puerta de la apertura, ábrete. Se convirtió en un rayo, estrellándose violentamente contra la formación que lo interceptaba. Torbellino de hojas. Sus movimientos eran extremadamente rápidos, y un barrido de pierna, similar a un látigo, se extendió con el sonido del aire rompiéndose.
Varios ninjas ocultos de la nube que bloqueaban el frente no tuvieron tiempo de reaccionar antes de ser lanzados por los aires por una fuerza descomunal, derribando a un gran número de sus compañeros en el proceso. Él rompió con fuerza un cerco impenetrable. Uchiha Shisui le seguía de cerca, con su Sharingan de 3 Tomoe girando rápidamente. Zas. 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 Su figura parpadeó varias veces, y varios fantasmas aparecieron alrededor de los perseguidores simultáneamente, cada uno con la misma apariencia que Shisui. Un ninja oculto de la aldea alada alzó un kunai para apuñalar al Shisui que tenía delante, solo para descubrir que era una imagen residual. Pero cuando se disponía a darse la vuelta, la espada ninja en la mano de esa imagen residual trazó un simple arco y se clavó en su corazón. A la izquierda. No, está a la derecha. También hay uno detrás. La multitud cayó en el caos, chocando entre sí, y su formación quedó completamente desorganizada. Los ninjas ocultos de la nube que iban delante quedaron aturdidos y desorientados por su técnica de movimiento fantasmal, incapaces de formar un cerco efectivo. Aokawa se mantenía muy atrás, concentrándose en lidiar con sus perseguidores. Ahora que los perseguidores se habían dispersado, ya no resultaba rentable utilizar únicamente flechas incendiarias explosivas. Por lo tanto, cambió a disparos de un solo punto con flechas sagradas ordinarias, intercalando ocasionalmente una flecha de llama explosiva. Uosh. 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 Cada flecha chakra parecía tener ojos, apuntando específicamente a aquellos ninjas ocultos de la nube que los perseguían con mayor agresividad. Yoshikawa Iwa se escondió entre la multitud, observando cómo sus subordinados caían uno a uno, temblando de rabia. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 139. Capítulo 139. Mientras avanzaba a toda velocidad, el Byakugan de Aokawa escaneó un cañón largo y estrecho a 2 kilómetros de distancia. Mientras avanzaba a toda velocidad, el Byakugan de Aokawa escaneó un cañón largo y estrecho que se extendía 2 kilómetros más adelante. Las paredes de los acantilados a ambos lados del cañón eran muy empinadas, con solo un estrecho sendero en el centro. Un brillo apareció en sus ojos. Otro cañón, el cielo me está ayudando. Soltó un grito bajo. Ve al noroeste. Acto seguido, tensó el arco del espíritu. Zas. Una flecha de chakra carmesí fue disparada con precisión contra los 5 ninjas ocultos de la nube que bloqueaban el camino hacia el noroeste. Auge. La explosión estalló entre ellos, y los 5 salieron despedidos, desconociéndose su destino. Apareció un hueco. Los 3 se lanzaron al instante, mientras los perseguidores que venían detrás rugían y les echaban una mano. Los 2 bandos, uno delante y otro detrás, se precipitaron hacia el cañón. Los perseguidores se acercaban cada vez más, y el líder de los ninjas ocultos de la nube se encontraba a menos de 200 metros de ellos. Se están quedando sin fuerzas. Persíganlos. Yoshikawa Iwa, escondido entre la multitud, vio que la velocidad de los 3 que iban delante parecía haber disminuido, y una mirada de alegría brilló en sus ojos. Los ninjas de las nubes, cuyo ritmo ya se había ralentizado inconscientemente, oyeron esto y rugieron mientras reanudaban su persecución. Los 3 se precipitaron hacia el cañón. El terreno del cañón obligó a los perseguidores de Cloud Eden a estrechar de nuevo su formación, apiñándose en el estrecho pasaje. Observaron cómo las 3 personas se acercaban cada vez más, con sonrisas crueles en sus rostros. Al ver a sus perseguidores adentrarse en el cañón como una marea tras ellos, tanto Uchiha Shisui como Megumi mostraron expresiones solemnes. Aokawa, ¿qué hacemos ahora? Aokawa no respondió, limitándose a observar en silencio a sus perseguidores que lo seguían. Finalmente, llegó el momento en que salieron del cañón. De repente se detuvo. Sigan adelante, no se detengan. Mientras hablaba, se giró repentinamente, quedando frente a la densa multitud de perseguidores, y alzó una vez más el arco espiritual que sostenía en su mano. Intensas llamas volvieron a extenderse por el casco de la proa. En la estrecha salida del cañón, aquel resplandor rojo era aterradoramente brillante. ¡Oh, no! Los ninjas ocultos de la nube, apiñados en el cañón, presenciaron esta escena familiar, y esta destrozó cualquier esperanza que aún pudiera quedar en sus corazones. La escena apocalíptica que habían visto antes en la zona del almacén les vino inmediatamente a la mente. El miedo se apoderó de sus corazones. Todavía tiene chakra. Retirada. Salgan rápidamente del cañón. Defensa. Defensa. No empujes. Déjame salir. Usa ninjutsu defensivo. Es demasiado tarde, suban rápidamente por los acantilados de ambos lados.
En el estrecho pasaje, las órdenes de avanzar y el instinto de retroceder chocaron. Todo el grupo era un caos, la gente se amontonaba y nadie podía moverse. Aokawa tensó la cuerda del arco sin la menor vacilación. Liberación de fuego. 100 flechas de fuego explosivas consecutivas. Una luz carmesí iluminó todo el cañón y, con una postura destructiva, todo se precipitó hacia aquel estrecho bolsillo. Liberación de la tierra. Muro al estilo de la tierra. Liberación de agua. Muro de agua. A excepción de algunos ninjas con gran velocidad en el sellado de manos que lograron defenderse con éxito de algunas de las flechas, los demás ninjas fueron alcanzados por ellas en mayor o menor medida. Pero esta vez, las flechas no explotaron al contacto como antes. En cambio, se dispersaron silenciosamente por todo el cañón. Justo cuando esos ninjas de las nubes pensaban que habían burlado a la muerte. Explosión. En ese instante, los talismanes blancos de todas las flechas carmesí que adornaban el cañón emitieron una luz repentina e intensa. Auge. Una aterradora onda expansiva arrasó las capas de roca. Una explosión más violenta y densa que cualquiera anterior resonó en los cielos. La explosión provocó el derrumbe total del acantilado, y un sinnúmero de rocas gigantes se precipitaron, convirtiendo todo el cañón en un cataclismo. ¡Ah! ¡Ayuda! Los ninjas ocultos en la nube, escondidos en el cañón, no tuvieron tiempo de escapar. Fueron golpeados por las rocas que caían, y los gritos de agonía se alzaron uno tras otro. Todo el cañón parecía convertirse en una gigantesca picadora de carne, con violentas ondas expansivas que iban y venían en el estrecho espacio, destrozando toda carne y sangre. Los gritos estridentes fueron ahogados gradualmente por el rugido atronador de la montaña al derrumbarse. Yoshikawa Iwa y los demás ninjas de la nube que tuvieron la suerte de no entrar en el cañón salieron disparados por la onda expansiva de la explosión, cayendo pesadamente al suelo. Ignorando el dolor en su cuerpo, luchó por levantarse, solo para ver el cañón completamente sellado por rocas gigantes, con solo columnas de humo y fuego emergiendo de las grietas. Incluso pudo distinguir aquellas 3 figuras que se alejaban a través de las grietas de las rocas. Yoshikawa Iwa temblaba de pies a cabeza, apretaba los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaban en las palmas de las manos y la sangre le corría por los dedos. Aokawa, comentario 1 comentario votar capítulo 140. Formación de luz rota. El humo se disipó y el cañón quedó completamente bloqueado, formando una enorme pared de piedra. Yoshikawa Iwa estaba de pie en la entrada del cañón, mirando fijamente la pila de rocas caídas que tenía delante. Por mucho tiempo. Se dio la vuelta y condujo al personal restante de vuelta al montón de suministros que habían quedado reducidos a ruinas, con una mirada desolada. Todo el almacén seguía ardiendo en llamas, y una densa humareda se elevaba hacia el cielo. Los ninjas ocultos de la nube que habían sobrevivido buscaban y rescataban a los heridos entre las ruinas, sus lamentos resonando sin cesar. Aquellas montañas de grano se habían convertido en cenizas. La mayoría de esas valiosas herramientas ninja habían sido destruidas en las explosiones en cadena. El complejo de almacenes quedó arrasado. Las reservas de suministros para 3 meses desaparecieron de la noche a la mañana. Yoshikawa Iwa retrocedió tambaleándose hasta el frente de las ruinas, contemplando la escena infernal que se extendía ante él. Su rostro estaba desfigurado por la ira y la humillación extremas, sus labios temblaban y sus dientes castañeteaban. Un ninja oculto de la nube, cubierto de sangre, se arrodilló ante él. Señor Yoshikawa, los suministros del almacén central, están todos destruidos. Los montones de grano del perímetro, también han explotado. Nosotros, el ninja no pudo continuar, las lágrimas corrían por su rostro. Yoshikawa Iwa no dijo palabra, solo miraba fijamente las ruinas que tenía delante. La luz del fuego se reflejaba en su rostro, haciendo que su expresión pareciera excepcionalmente horrible. ¿Cuántas personas siguen vivas? Su voz era terriblemente ronca. Menos de 10 personas. Yoshikawa Iwa cerró los ojos y respiró hondo. Recordaba la primera vez que conoció a Aokawa. Aquel joven Byakugan estaba de pie en el puente Fuyuan, sosteniendo aquel hermoso arco espiritual, sonriendo inocentemente. En aquel momento, pensaba que simplemente era un miembro de la rama Yuga de la familia que conocía algunos ataques de largo alcance. Más tarde, aquel joven utilizó una lluvia de flechas para destrozar sus ambiciones y lo redujo a la condición de encargado de almacén. Ahora, aquel joven había arrasado por completo el complejo de almacenes del que era responsable. Yoshikawa Iwa abrió los ojos lentamente.
Un fuego de odio ardía en sus ojos, más intenso que las llamas de las ruinas que tenía ante sí. Aokawa, te recordaré, murmuró para sí mismo, con voz baja y llena de intención asesina. Al otro lado del cañón, el trío de Aokawa no se detuvo, galopando sin cesar. No fue hasta que dejaron de sentir fluctuaciones de chakra a sus espaldas que los tres se detuvieron junto a un arroyo, jadeando en busca de aire. Shisui se apoyó en un árbol, contemplando su reflejo ligeramente desaliñado en el agua del arroyo, y luego se giró para mirar a Aokawa, que se estaba quitando el polvo de la cara, con un estado de ánimo complejo. Quería decir algo, pero no sabía por dónde empezar. Miguri, por otro lado, estaba despreocupado y le dio una palmada en el hombro a Aokawa. Aokawa. Ese movimiento de hace un momento estuvo lleno de la potencia explosiva de la juventud. Tras repetidas batallas, los tres estaban exhaustos tanto física como mentalmente. Decidieron tomar un breve descanso y se apoyaron en los árboles. Aokawa siguió el texto flotante hasta su mar de la conciencia. Trampa intelectual, suministros en llamas y guiar a dos compañeros a un lugar seguro, has recibido una bendición. Liberación de fuego. Técnica de fuego del sabio Fénix, competente, 1. Liberación de fuego. Uña carmesí de flor de salvia Fénix, competente, 1. Elemento fuego. Técnica de la llama del dragón, competente, 1. Torbellino de hojas, competente, 1. Técnica de la espada oculta de la nube, hábil, 1. Taijutsu oculto de la nube, hábil, 1. Cristal de energía 1120. 3 técnicas de liberación de fuego a nivel experto. Aokawa se giró para mirar a Shisui, que no estaba muy lejos, y pensó para sí mismo. Parece que este chico sí que es bueno en el elemento fuego. ¿Qué ocurre? Shisui notó su mirada. Nada, solo que me parecías muy guapo. Aokawa respondió de forma superficial. ¿Soy guapo? Shisui estaba confundido. Aokawa sonrió y no dijo nada, sumergiéndose de nuevo en su información personal. Marca racial. Kinti, sangre mixta, tasa de fusión. 63,90%. Habilidad de talento. Clúster de partículas espirituales. Habilidades raciales. Flecha sagrada, flecha sagrada. Dispersión, flecha sagrada. Ruptura demoníaca, Red Reisi, Irenkyaku, Ran Tenk, Seigetsu, Copa Verde, Gokakun, lluvia de luz. Emblemas. Espíritu pleno innato, dominio de la liberación del agua. Kekei Genkai. Byakugan. Atributos de los chakras. Agua, rayo, tierra, fuego, yang, yin, viento. Cristal energético. 2350. Los 1120 cristales, sumados a los más de 1200 recolectados durante más de un mes de patrullaje, hicieron un total de 2350 cristales de energía. La tasa de fusión actual es del 63,90%. Con más de 2000 cristales, sin duda superará el 80%. Otra vez nuevas habilidades. Aokawa se frotó las manos. Hizo clic frenéticamente en el signo más junto a la tasa de fusión con la mente. La tasa de fusión se disparó. Se detuvo en el 80%. Tu tasa de fusión de marca de sangre mixta ha alcanzado el 80%, has desbloqueado nuevas habilidades raciales. Has obtenido la habilidad racial. Formación de luz quebrada. Primero, usa objeto corta-almas para dibujar una formación kinki en el suelo y coloca 5 objetos corta-almas en las esquinas de la formación. Luego, deja caer el reisi concentrado del cilindro de plata para provocar una explosión a gran escala dentro de la formación. Es una formación de trampa poderosa y compleja. Has obtenido información. Método de fabricación del objeto cortador de almas, un arma utilizada por los kinki, cuya hoja compuesta de reisi vibra 3 millones de veces por segundo en su superficie, impidiendo la unión del reisi del oponente mediante vibración. Puede usarse como espada para ataques cuerpo a cuerpo o acoplarse a un arco espiritual para disparar poderosas flechas de reisi. Formación de luz rota. Según la descripción, debería tratarse de la formación pentagonal de Reisi que Ishiga Urik utilizó al luchar contra Estallelaporro en Hueco Mundo. Su potencia es buena, pero el tiempo de puesta en marcha es relativamente largo, ya que requiere insertar 5 objetos corta-almas en 5 posiciones. Las condiciones de activación también son bastante exigentes. El enemigo debe estar en el centro del conjunto y se necesita una gota de líquido Reisi de un cilindro de plata para activarlo. Sin embargo, en el mundo de Naruto existen los clones de sombra, que pueden solucionar este complicado problema. Si existen clones de sombra múltiples, 6 clones podrían resolverlo casi a la perfección. Lo extraño es que la puerta de piedra ha otorgado tantas habilidades hasta ahora, pero ni un solo clon de sombra. Esta vez, cuando regrese, debo pedírselo a Orochimaru.
Destruyendo tantos suministros, no sería mucho pedir más. Añadió todos los cristales de energía restantes y la tasa de fusión finalmente alcanzó el 87,40%. ¿Qué estás haciendo? Una voz interrumpió los pensamientos de Aokawa. Volvió a la realidad y vio a Shisui mirándolo con preocupación. Estás sonriendo un momento y frunciendo el ceño al siguiente, ¿qué te pasa? Al oír esto, Megumi también se acercó, con el rostro lleno de preocupación. Este era el principal activo de combate de su equipo. La presión no podía volverlo loco. Estoy bien, ¿en qué estás pensando? Aokawa no sabía si reír o llorar. Miró a Shisui, que estaba frente a él, y tras pensarlo un momento, preguntó. Shisui, ¿conoces la técnica del clon de sombra? ¿Clon de sombra? Shisui se quedó atónito. Sí. Dependía de ellos para ir a la escuela cuando era niño. El rostro de Aokawa estaba lleno de líneas negras. Como era de esperar, los genios son todos iguales. Viéndolo de esta manera, tal vez uno o dos de sus antiguos compañeros de clase no eran maestros inmortales. Como Kakashi. Apartó los pensamientos confusos que tenía en la cabeza y dijo, enséñame. ¿Ah? ¿No lo sabes? Shisui estaba muy sorprendido. Conoces muchos ninjutsu, pero no conoces el clon de sombra. Deja de decir tonterías, ¿me vas a enseñar o no? Yo te enseñaré. Shisui vio que Aokawa realmente no lo sabía. Aunque estaba desconcertado, accedió. Los caminos de los chakras para el clon de sombra son, antes de que pudiera terminar, Aokawa lo interrumpió. No es tan complicado. Mientras hablaba, activó su Byakugan, con la mirada fija en los meridianos de Shisui, y luego dijo. De acuerdo, interprétalo una vez para que lo vea.